Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué me dicen? ¡Ay, qué barbaridad! Hoy hemos estado con dos en vivos, la final del Mr. Supranational 2025. ¿Qué tal? Felicidades a Francia y bueno, desde ayer felicidades a Brasil, que Francia y Brasil se hacen la supra dupla. Ay, ganadora del 2025, veo que la gente está muy contenta, muy feliz. Creo que son dos países que no originan, por un lado, que haya tanto hate, tanto ataque, tanta toxicidad, y por otro lado, bueno, pues también nos han gustado porque están bellísimos. Ella y él, muchas felicidades a nuestros representantes de los demás países, a mi Mau Calvo, muchas felicidades por tu tercer lugar, me encanta todo México apoyándote, y a Angie Melchuk también haciendo un gran papel y quedando en el top 24 ayer en el Miss Supranational. Así que contentos, cada país, tendrá que corregir el rumbo, tendrán que pensar en otras cosas en el sentido de cuál será la preparación o simplemente que se pongan las bufandas y las coronas de éxito todas las chicas, porque hay más que la principal, hay gente que ha sabido aprovechar y resulta que pues tienen éxito a partir de lo que le sacan de provecho a las oportunidades de estar en estas plataformas, como también vamos a ver ahorita, ya llegó por acá Jorge Portillo, bienvenido, buena tarde Jorge. Hola Cuquita, oye, estoy viendo que en 22 segundos inicia el Miss Bolivia. ¿En cuál canal? Vamos a verlo, chicos, ya saben por dónde, a ver. Puse en YouTube Promociones Gloria, no, Miss Bolivia 2025 y salió el en vivo. Vamos a ponerlo acá, entonces le ponemos Miss Bolivia 2025. Pues entonces vamos a verlo, este sí lo vamos a estar poniendo aquí, chicos. Vamos a ver. Esta cuenta regresiva. Acá está Miss Bolivia, en vivo, ¿verdad? Que dice acá, pues sí, ya lo vi. Es este que está acá. Vamos a ponerlo, chicos, vamos a compartirlo. Este sí lo vamos a colocar acá. Vamos a verlo. Aquí está. Ya lo están viendo, ya lo estamos viendo. Vamos a ponerle por acá, chicos. Nada más que se ve. Ya empezó. Ya está ahí, chicos, el audio tantito más. A ver, música. Ya empezó, así que vamos a verlo, chicos. Aquí lo tenemos ya, disfrutarlo. Por ahí tiene unas fallitas de conexión, pero bueno, miren, se ve bonito. Aquí están ya diciendo su nombre. Vamos a ponerles, chicos, por acá. A ver. Camila Navarrete, señorita Litoral. Ahí está la señorita Litoral. Ya pasaron 1 o 2. Creo que lo tienes un poquito atrasado. Vámonos por acá a ver. ¿Qué más? Listo. Está fallando por ahí, chicos, un poquitín. Está fallando la señal. Ahí está. ¿Quién más? Llanos tropicales. Ay, que mejoren la señal, chicos. Oigan, hay bellezas, chicos. Ahí está, no se les escucha ni se les ve muy bien, pero repito, el escenario se ve muy bonito. Isis Gandarilla, señorita Potosí. A ver quién más.
Santa Cruz, guapas, oigan. Fabiana Álvarez, señorita La Paz. ¿Quién más? A ver quién está de Bolivia, chicos, ¿a cuál le van? ¿Cuáles son sus favoritas? Sofía Candia Rivero, Miss Imperial. Thais Bermúdez, Miss Valle. Me gusta el escenario, me gusta lo que es la parte de atrás, como si fuera un ave. Alondra Ajá. Patiño, señorita Valle. Me parece un local muy, Miss Residente. muy dinámico, me gusta. ¿Tú también lo estás viendo con fallas de la imagen? Sí, Jessica Ortiz, Miss Cochabamba. sí, esperemos que resuelvan el tema de la... Vamos a ver si Señorita corrigen esto. Oruro. Ojalá. A ver, ahí está, señorita Oruro. Señorita Villa Imperial. A ver, chicos, son bastantes concursantes. Señorita Iggy Son 28. Oigan, bastantes, qué bien. Natalie Kumali, Miss Potosí. Hay varias de las mismas ciudades. Jimena Baizaga Galarza, Miss La Paz. Fernanda Salvo, Miss La Plata. A ver, ¿quién más, Mañana chicos? Los Ángeles, señorita Llanos Tropicales. Van varias de cada ciudad, ¿eh? Sí, es lo que estaba viendo. De hecho, hay uno que me llama la atención, Cochabamba, Que es pero es un poquito bajita. Ajá. Carmen Cuellar. Oye, hay varios trajes típicos muy padres, ¿eh? Ay, la iglesia, vámonos a misa. Me voy a confesar, ahí vengo. Ahí va, música, vamos a quitar esto. No porque no nos guste, sí, me encantaría escuchar su música y su folclore, pero pues no podemos, todo eso tiene derechos de autor. Vamos a ver. Oye, muy lucidor el escenario, trae motivos muy alegres, muy prehispánicos, Muy colorido. de origen. Me encanta con dorado también esa mezcla, está increíble, el escenario bastante grande, está bien iluminado, se ve que es una televisora profesional la que lo está transmitiendo, pero la señal estuvo fallando. Vamos a ver si ahorita ya se compone o las fallas disminuyen. A ver, vamos Oye, a pero ver. se nota que es de Promociones Gloria, los mismos encargados del Reina Hispanoamericana, ¿no? Es igual. Sí, sí, es parecido. Pues sí, es lo que haces, ¿no? Si te puedes lograr alianzas o un buen contrato con una productora del evento y te gusta, pues ya te quedas así. ¿Qué te parece el traje típico que ganó? No sé cuál ganó, ya sabemos. Ya, de hecho ella está justo en medio del escenario con la banda ¿Es azul de ese? mejor traje típico. Ah, pues súper genial, me encanta. No le he dado seguimiento al certamen, pero vamos a disfrutar la final. ¿Qué dicen? Para todo el mundo, ¿cómo estás, Dani? Buenas noches, Stephanie. Bienvenidas al certamen más importante de este país. ¿Usted cómo lo escuchan? Yo lo tengo a todo volumen y se escucha bajito. Gloria, que celebra Sí, 46 la verdad años que de sí. aniversario No le tengo de la volumen belleza porque si mujer no se va a escuchar el eco Hemos en tu comenzado con transmisión. esta maravillosa danza típica que muestra nuestra multiculturalidad, además de nuestra diversidad. Lo estoy viendo en mi pantalla y lo estoy escuchando aquí del celular. Ah, muy bien. Numbela, además del grupo cultural Mitajori. La música y la letra es de Chilacatum, Bella Mujer, de autor Gonzalo Hermosa Jr. Vamos a ver si este año Bolivia envía de nueva cuenta muy buenas candidatas a los 3 eventos. Electa como poseedora del mejor traje típico de la diseñadora Sonia Avilés. Muchísimas felicidades. Felicidades. Queremos realizar un agradecimiento especial al Hotel Radisson por recibir este año a la belleza de la mujer boliviana. ¿Estás buscando una experiencia excepcional en Santa Cruz? Atención, porque Hotel Radisson es tu destino ideal.
Disfruta de una estadía de 5 Gracias, estrellas ya en me dio nuestras hambre. cómodas habitaciones diseñadas para brindarte Hola el Fernando máximo Triana, qué gusto confort y saludarte aquí relajación. viendo la elección de la Deleítate con una representante de exquisita Bolivia variedad de al Miss opciones Universe y culinarias. entiendo que a 3 Además, certámenes más. somos el lugar perfecto para organizar Sí. tus eventos sociales y corporativos. Así que no esperes Gracias más. Cristian, que se Visita el escucha Hotel bien. Radisson Santa Cruz y descubre un mundo de lujo y Y comodidad en Colinas saludos de Lujo. Luis. Con estas imágenes ya volvemos con el Miss Bolivia 2025. Ahí están, van a una pausa y ahorita van a regresar. Así que bueno, ya nos vamos a estar enterando ahorita, chicos, de lo que va pasando en el certamen. A ver, vamos a ver, déjenme le quito el audio por acá. Así, vamos a ver. Muy bien. Muy bien, vamos a checar, chicos. Pues entonces nos comenta Jorge, son 28 candidatas las que participan y irán a hacer un top 15 después en el primer recorte, ya nos iremos enterando. ¿Qué saben ustedes, chicos? Coméntenos o vamos a buscar por acá la información al respecto. Permítanme tantito. De hecho, estuve viendo un poquito, dije, en lo que sean las 5 me actualizo porque no he visto nada de Miss Bolivia. Sí. Estuve viendo cuando salieron de la entrevista con el jurado, había un Ajá. grupo de candidatas y también hace poco hicieron la entrega de los premios especiales tipo Reina Hispanoamericana que hacían pasarela, Ajá. igual. Sí. Ella estuviera entregando algunos premios. La verdad no vi toda la presentación porque estaba apurado, dije ya casi son las 5. Sí, sí, estaba con que era las 5 y de repente me metí, saludé y veo que estaba programada hasta las 7. Dije, bueno, qué confusión con tanta cosa. Dice acá, fíjate, una nota que tiene Red 1, que es la misma de la televisora, es como el medio digital de información, y dice, esta noche no solo se celebrará la belleza, sino también el esfuerzo y la disciplina de cada una que ha estado cultivando y demostrando a lo largo del certamen. Todo será puesto a prueba frente al jurado esta noche. El evento de belleza más importante del país se vivirá en exclusiva por la señal aquí de Red 1 a partir de las 21 horas de allá, que son aquí las 7 de la tarde. Así es de que, bueno, de eso están comentando. Quiero ver, Oye, dime. pues uno nos está debiendo, ¿eh? Sí, está, pero es la señal, ¿verdad? Que está pasando por acá. Dice que se entregaron premios especiales. Nos está debiendo porque la señal no es buena. ¿Por qué qué? Por acá dice porque que la señal no está muy buena. No está muy buena. Comenta por acá que el miércoles pasado se vivió una antesala del Miss Bolivia 2025 con la entrega de 6 importantes títulos. Las ganadoras fueron embajadora de la Nueva Santa Cruz, fue Miss Santa Cruz Eugenia Redín. La belleza Sesderman, patrocinador, es la chica de Mis Residentes Unidos, mis Residentes de Reino Unido, Vanessa Krajlevich. La sonrisa Oreste fue la señorita Villa Imperial Nicole Michel, Mis Piel Radiante Solaris, Mis Llanos Tropicales Jessica Hauserman, Mis Figura Forma Tu Cuerpo fue Cataleya y Mejor Silueta Medical Center del Dr. Pacheco, señorita Litoral Camila Navarrete. Las ganadoras destacaron los títulos logrados y aseguran que seguirán trabajando muy fuertemente por lo que vamos a observar ahorita. ¿Qué me decías? No se repitieron bandas. ¿No se repitieron bandas? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, en los premios especiales no hubo una. Ajá. Sí, no se repitieron, fueron chicas diferentes. A ver, ¿esto qué es? A ver, vamos a... Volver después, estoy muy bien. Acá está un cantante, las chicas están en traje de gala, o sea que toda la presentación con traje típico fue grabada. Vamos a checar. Oye, hay chicas muy guapas, sí me gustan por ahí algunas de las que hemos logrado ver, porque en la etapa anterior casi no las vimos, ya que estaba la falla de imagen. Mira qué bonito se ve el escenario en esta toma de dron, se alcanza a ver todo, muy bien. Que será entonces que en traje de gala las van a elegir al recorte, y luego se irán con traje de baño. ¿Qué irá a pasar?
Ahí vienen una por una, y van a poner las plequitas para saber de qué se trata. Mira ese traje distinto. Me gusta, está elegante. Para ir al Oxxo, Cuquita. Así nada más en tranquila, sencilla y casual. Oye, me tuve que cambiar de lugar porque se estaba cortando mucho allá en el cuarto donde estaba. Ah, pues mira, muy bien. Acá están poniendo el crédito del diseñador. Mira, me parece muy correcto, muy bien. Oye, mejoró la señal, ¿eh? Bastante, qué bueno, ya estamos viendo muy bien. Mira, los vestidos no me desagradan. Esto que ya volvió otra vez como todas las barbitas, ya me está gustando. Aquí están muy bonitos. No tanta encueradera. Están muy bien. Ah, también es de Ernesto Barahona, el anterior también. Oye, ¿Quién pues de la más? transmisión de Miss Bolivia sí les bajaron como 200 seguidores, ¿eh? Porque ahorita ya hay menos. Yo creo que por la transmisión. Así es, así es. Ujú. No sé si lo está transmitiendo también la plataforma de Vice Universo. Ahí están. Pero sigue fallando. Sigue Hablamos fallando, demasiado sí. pronto. Ay, sigue fallando, pero lo están componiendo, así que bueno, esperemos, Ahí va, ahí esperemos va. que vaya menos, sí. Fíjate qué lindas chicas, bonitos vestidos, me está gustando lo que se ve, muy amplio el escenario, o así lo aparenta al menos. Me gusta ese color. Sí, sí, está muy bonito y lo luce muy bien la chica, le va muy bien para su tono de piel. Odio esos zapatos de teibolera, pero bueno. Sí, sí, pero bueno, ya son un mal que ojalá puedan extinguirlo, porque me he dado cuenta que hay muchas chicas que ya los adoptaron como de reina de belleza, pero ojalá uno se queden con el estileto. No hay nada más elegante que el estileto. Exacto. Ese vestido me gusta. Está muy bonito, blanco con cristales, muy bien, transparentes, los cristales. Ahí está, muy bien, chicos. Oigan, hay buenas candidatas. Puede salir una gran reina que representa a Bolivia en Tailandia en el próximo mes de noviembre. Esta chica como que le hicieron demasiado volumen. Fíjate que es guapa, pero siento que no trae buen estilismo. Y trae tatuaje en el brazo, ¿y lo viste? Sí, acá también otra chica. Es que ahora se rayan, así le dicen, me voy a rayar. Ay, pues no, qué mal. A ver, aquí está la otra chica, guapetona. Este es de Yolanda Peralta, este traje de gala. Está Que es batallando con la señal. como de premio de diseñador o algo así. Pues por lo pronto le están dando el crédito. Oye, esta chica me gusta, ¿eh? Esta chica se me hace que es de las fuertes. Pero lo malo que no sabemos de quién es. No, ya estaremos a ver si en la siguiente etapa que ya no tengan que dar crédito de vestuario, pues ya le denle crédito a la candidata. Vamos a ver. Ella es como la prima boliviana de esta niña Salazar, de Aleisa, ¿cómo se llama? De la que fue a Miss Grand. Laisha. Laisha Salazar. Ayer la tuvimos en el enlace que hicimos con Tony Berber, ahí estuvo Laisha. Hoy mira esta chica que es cinturada, como que mucha cadera, no sé si el vestido es el que le haga esta forma. Odio los tacones que trae. Ahí están. Pues sí, parece que son todas, ¿no? Que los traen. Sí. Ahí está, mucha transparencia. Una Pocahontas, mírala. Esos, Fíjate que los vestidos no me desagradan, ¿eh? Los vestidos no me desagradan. Unos muy transparentes, otros menos, pero bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? Mira este dorado. Pues los vestidos no me han desagradado. En la mayoría no es que todos me gusten, pero hay bonitos. De reina de belleza hay bonitos modelos. Este es de John Orell. Qué bien luce el escenario. Felicidades, promociones, Gloria. Muy bien. Este vestido incluso también me gusta, raro, ahí con imitación piel, pluma, no sé qué sea así.
Qué bonito rostro de chica. Sí, es muy linda. Muy bonita. Ese parece traje típico, no me gusta. Es que sabes que el cuello ya le hace demasiado. Está bonito, pero ya recargado. Chica guapa, pero no me parece la máxima, así que ahí está. La había visto al principio y con las fallas que había de imagen, dije, ay, qué bellezón, y ahorita que la vi bien, es bella, pero ya no me parece tanto. Esta chica es de la tabla media, esa chica es que parece la vecina, la conocida, pero que no reina de belleza. Y es muy bajita. Se nota que es muy bajita. Ahí está. No tiene ese rostro de reina de belleza internacional. ¿A qué nos referimos? A que tenga una imagen impactante, un rostro que no olvides fácilmente y que tenga esas facciones, pues, de modelo de rostro de editorial que nos gusta y que regularmente se coronan. ¿Qué tal ese vestido, Cuquita? Pues no sé si me encanta o no, Para no la sé, cena de Navidad. no sé. No, como que no me encantó tanto. Tal vez la tela sí, pero ya tanta cosita en el busto y todo ya no me gustó mucho. A ver, este color aqua con plata, pues sí, me gusta. La chica está guapa, me gusta. Vamos a verlas. Donde se define una candidata para Miss Universo, aunque estén tratando de involucrar chicas plus size, finalmente es con el cuerpazo. Así que al rato que la veamos en traje de baño, ya iremos perfilando a las favoritas. Un Transformer que no está tan bonito, me gustó ahorita, pero ahí está, no ensayó tanto. Le salió contraproducente la sorpresa. Un obstáculo, sí, fue para ella, fíjate. ¿Y el ladrillo Bueno, que trae de tacón? sí, bueno, pero ya viste que es como patrocinado porque lo traen idéntico todas. No, no todas. Ya vi como una o dos que traen tacón ¿Estileto? normal. Ah, muy bien. Ay, qué bueno, porque no sé por qué agarran esa. Deberían de prohibirlos. No sé por ahí cuál plataforma había dicho que no quería los plataformones. El mismo mundo, ¿no? Sí, alguna había dicho que no. Esta chica plus se ve llenita, gordita, no es tan Copiando bella. ¿no? Ahí están. Hay chicas de perfil alto, hay un par, de tabla media algunas y de tabla baja. Ay, esta chica es de las, mira qué guapa. No sé si la pasarela me encante, pero ella es guapa. Y el vestido, pues, me gusta para la cena de Navidad. Para Sí, es mí de las. tiene la abertura muy arriba. Sí, claro, yo se la bajaría porque ¿qué tengo que andar enseñando el pavo navideño? Para Imagínate. nada. No. Mira este qué bonito, me encanta el color rojo quemado. Me encanta, ver la chica. El polizón ya lo siento pasado de moda, pero bueno, ahí está. Está bonito, no está feo. Sí, está bonito. Me gusta el color. Sí, el color está muy lindo. La candidata es guapa. Vamos a ver. Sí. ¿Quién más? Mira, una mezcla otra vez, color aqua, color menta con plata. No sé si me encante, me guste o no. No sé. La chica está bonita, bonita nada más. Ojo muy chiquito y no, como que no está muy bien maquillada, no sé. No me No. pareció, no luce. Más que el dorado, aquí está predominando el plata con celeste, con azul. Mira ese. Está bonito, me gusta. La chica tiene cara bonita, pero como muy chiquita y como, no sé, como que no me acaba de Cuerpazo, ¿eh? encantar. Sí, tiene un Cuerpazo cuerpazo. sí. Cuerpazo y estatura se ve que sí, pero el Sí. rostro no me acaba de convencer. Como decimos acá en el norte, está medio caballona. Bastante, pero nos gustan. Son las que les llaman, ¿cómo le dicen? La potra. Ajá. Sí, sí, sí. Como que se oye, escucha mejor potra que caballona. Pues que es como lo decimos acá en el norte, hombre. Sí, yo lo sé. Aquí cuando dicen, ay, mira, esta muchacha tan caballona. Caballona. Sí, acá está. Esta chica que es bonita, nada más guapa. No, no es bonita, es guapa. El vestido no me gusta nada. No, nada.
No, no me gusta. El color tal vez nada más, pero el vestido no. Ni el diseño ni la candidata se me hacen máximas. El escenario me encanta, ¿eh? Sí, lindo. Fíjate que este vestido me gusta. Me gusta el color. Sí, el color y está bastante bonito el vestido. Me gusta. No sé si lo de abajo tanto. ¿Quién sabe? Y la chica es guapa. Hay varias guapas y bellas, bellas. He visto como tres. Esta tela se la arruga en la cadera. Se ve que es como tela media gruesecita. Hay varios bonitos, pero no hay un vestido que yo diga, me mató. No, ninguno. Hay bonitos. Así, lo que estás diciendo es correcto. Ujú. Y hay varias chicas de medio perfil, o sea, la mayoría son de perfil medio y bajo, ¿eh? Pero bueno, sí por ahí hay algún, por ahí veo tres competitivas para ir a Tailandia. Es que sabes que yo creo que no vimos a todas. No creo que hayamos visto ya 28 candidatas. Yo creo que sí, pero bueno, ya veremos. Mira, la Luciana, la chica que entrega corona y viene. Ah, no, hay las coronas que entregaron el año pasado. Ahí está Miss International, ahí está Universe Bolivia. A ver, pónganos la banda, muéstrenos. ¿Quién más están por ahí? Hoy van a entregar también 4 coronas. A ver, la Está chica, ¿cuál de es? Universo, Miss Internacional, Miss Mundo. Turismo, turismo vimos también. Un reinerío, ahí están del año pasado. Con más Oye, las reinas, las candidatas de este año. y tenías toda la razón del mundo mundial. Sí vimos las 28 candidatas. Sí, sí vimos las 28. Que pasaron a buen ritmo, eso ayudó. Hizo pensar que no habíamos visto a todas. Pero faltó que pusieran de qué parte eran representantes. Yo creo que el acuerdo fue, te vamos a dar crédito por diseñador. Entonces ya cumplieron con eso y ahora en la siguiente etapa ya veremos quién es quién. Ok, ok. A ver, vamos a ver por acá. Sí, el cantante, qué bueno, nomás para que sientan el ambiente musical. Lo pueden estar viendo aquí y si quieren escuchar su audio, bueno, pues también pónganse a ver en sus dispositivos. Este año que trajeron títulos y mostraron Bolivia al mundo. Gracias por ser Bolivia, estamos orgullosos de ustedes. Estuvo en este cuadro también un artista en ascenso, Leonardo Camargo, junto a su flauta, una fusión de lo moderno con nuestra música cultural. Promociones Gloria destaca el talento boliviano. Y atención porque las candidatas estuvieron en el municipio de Porongo. La recibieron como siempre con los brazos abiertos, gracias al alcalde, al señor Neftalí Mendoza por ese recibimiento. Allá está el esposo y el pueblo de Viajera que va. Las candidatas disfrutaron de un momento que fue inolvidable, rodeadas de cultura, tradiciones y hospitalidad. En este escenario único se llevó la esperada elección del traje típico. Le mostraremos a continuación un video, un resumen de las elecciones previas al Miss Bolivia y volveremos por la Red 1, el canal de la belleza boliviana. Vamos a verlo sin audio. Ahí está Porongo. Esto es en Porongo. Fíjate que es un pueblo que tanto promociona Promociones Gloria, que quiero conocer. Tenemos que ir a Porongo. Tenemos que ir. Si quiero hacer un viaje a Bolivia, por supuesto. Reina Hispanoamericana, allá vamos a Porongo. Vamos a ir en algún momento, claro que sí, sí, sí. Pienso que vayamos, Coronas de la Belleza. Vamos, y si te animas, Jorge, pues allá estaremos. Hay que preparar todo, hay que agendar. Sí, sí, sí se me antojaría mucho ir. Ahí están todas las actividades previas. Oye, es una concentración muy interesante. Para las chicas una gran experiencia. Felicidades, Promociones Gloria, por hacer un evento de calidad. Acá la Red 1 es la que está fallando con su señal, pero bueno, ahí vamos. Y aparte, Promociones Gloria tiene toda la vida con la franquicia de Miss Bolivia. Tienen, creo que más de 30 años con la Exacto. franquicia. ¿Qué quiere Neftalí? Dice Global Miss. Quiere un discurso, pero le dijo Gloria que no, Gloria de limpias. Le dijo, no, fíjate que no, mis producciones son limpias. Por lo tanto, no queremos ahorita discursos. Tienen que venir a Porongo a probar un porongo. Tenemos que ir, Juan Escobar. Vamos a ir, dalo por hecho.
Oriel Místico YP Oniel dice, este año invitaron a mi Sociology y literalmente lo amo, dice. Por acá dice, hola, vivo en Porongo, dice Camba Gang. Ay, pues qué maravilla, porque se ve que está hermosa la ciudad en donde radicas. Mira, ahí dieron muchos premios. Ay, mira, ahí se ve muy guapa la chica esta que ya habíamos visto. Ahí Del litoral. sí, muy guapa. Dice acá, hay Andrés, dice, Mami Gloria tiene muchas actividades más que las que tuvo Miss Universe en México y se ataca de la risa. Por acá, hola, vivo en Porongo, muy bien, Camba. Tramoya Cooking Show, ya está Olivares, ya empezamos. Saludos desde Santa Cruz, Bolivia, Porongo, un pueblito de Santa Cruz, muy lindo que está, dice Camba Gang. Lalo Banda comenta, saludos hermanos bolivianos, listos para ver a la sucesora de Juliana, que dejó la vara muy en alto acá en México y que gustó mucho. Ahí está, el Chavo del 8. Mira, ahí está el Chavo a todo lo que da. Muy bien, inolvidable esta serie mexicana, que ya está un remake ahora con la historia de Roberto Gómez Bolaños. Oye, Promociones Gloria también envía a mi Supra. No sé, vamos a ver cuáles son las coronas que van a colocar. Comentan que la chica de mi Supra, a ver si nos comentan las personas que están ahí en Bolivia, que estuvo a punto de ir a Miss Universo, por lo tanto no sé si es egresada de las filas de Miss Bolivia o si es otra franquicia que la designó, porque luego así pasa, chicos. Entonces, vamos a ver, ahorita lo voy a quitar para no estar viendo la publicidad, y por acá nos dice Ramos, sí, Promociones Gloria envía a todas, o sea, Bolivia tiene que pasar por el Miss, no, más bien, las chicas deben de ir por Promociones Gloria. Sí, Promociones Gloria tiene todos los Gran Slam. Acá el corrector trae hambre y le puso el Gran Salmón. Camba Gang dice, ella es la magnate de todos los reinados en Bolivia, certámenes chicos y grandes. Que gane la de rojo quemado, dice Brunel Lyrics. Por acá nos comenta, Mami Gloria tiene todas las franquicias, ya desde que estaba Papá Nahuat, desde que está ya también en todos los certámenes son Mami, Papi y todas esas cursilerías que me caen tan mal. A ver, por acá dice Eric Rosell, saludos Cookies, hoy estás impresionantemente regia, dando cátedra como reina universal que eres. Ahora soy Mami Cookies, impactando. Quedé de esta tarde que te vi en el Mr. Super, ¿te gusta? Mira, regularmente no ando probando colores diferentes de lipstick, pero bueno, hay que probar. ¿Renovarse o morir? A ver, vamos a ver, ya están aquí en el certamen, vamos a ver qué nos comentan. Vamos a subirle el audio inmediatamente a esto. La misión se enfoca en causas humanitarias y proyectos sociales a través de su lema Belleza con propósito. Y atención porque las candidatas realizaron un proyecto social en cada uno de sus departamentos. Y Promociones Gloria ha decidido premiar al mejor proyecto de belleza con propósito. Pero antes de entregar el premio, vea las siguientes imágenes. En este certamen, la belleza va mucho más allá de una imagen. Aquí, la verdadera belleza se mide en compromiso, en empatía, en acción. Está muy alta la música, está muy bueno el texto, pero le voy a tener que quitar el audio. Esta chica se ve guapa. Ya ves que ganó el premio en El Salvador, ¿no? ¿Cuándo fue que ganó Bolivia el premio por el proyecto social? El trabajo no, sí. Desde antes, lo ganó como en el 20, creo. Sí, en el 2020, cuando Andrea Mesa. Esa candidata me parecía muy buena. Muy guapa, muy linda, sí. Muy guapa. La chica que fue a Reina Hispanoamericana me gusta mucho, la que estuvo hace unos meses ahí en Porongo, me pareció muy linda. Ojalá un día vaya a Miss Universo. Vuelva a intentarlo. Oye, Promociones Gloria les permitirá, por ejemplo, una que ya fue a Miss Internacional, que vuelva a competir para buscar ir a Miss Universo? Y yo creo que hasta las puede designar porque son chicas de su misma firma, y ya ven que pues todas nos están comentando que todas las candidatas que van a un internacional representando a Bolivia tienen que pasar por Promociones Gloria.
Mira, ahí están. Hay chicas guapas, sí hay para unas representaciones muy buenas de Bolivia en el extranjero. Vamos a verlas, ahorita las seguiremos viendo. Supongo que después del traje de gala las veremos en traje de baño, a menos que el acuerdo incluya también lucir 28 trajes de baño. Ya veremos. Ahí están. Cuquita, ¿te gustaría ser directora de una gran slam? Fíjense que en mis tiempos me hubiera encantado, pero ya ahorita es lo que he estado comentando. Ay, no, es muy complicado acá en México porque no hay mucho, hay muy poco apoyo a los certámenes de belleza. Las amistades que tengo que tienen certámenes de belleza regionales o hasta estatales sufren y acaban poniendo de su dinero para sacar un evento del cual hasta les reclaman, les dicen tracaleros, o sea, es horroroso. Por eso no está dentro de mis planes. Siempre les he dicho, vámonos a colaborar para asesorar a las chicas y apoyar, pero hasta el momento de pronto hacen lo que pueden con lo que tienen y de pronto la soberbia también llega y te dicen, no, cuando quieres tú pues en tu certamen, que te vienes a meter al mío. Entonces, pues, finalmente dices, bueno, yo nada más quería apoyar, pero así como que tener la franquicia, no, chicos, ni siquiera la de Ciudad Victoria, ni la de Tamaulipas, no, chicos, no hay interés de mi parte, porque es meterte solamente en problemas. Dice I am Dress, creo que harán por secciones, top 3 para Miss World, top 3 para Miss International y por último en Miss Universo. Estaría increíble, muy buena tu propuesta, si así es, me parece muy atractiva. Lalo Banda dice, Cookies, así te fuiste, como estatuilla del Oscar, toda dorada, a la fila de las tortillas, así me fui, y luego el dueño me tomaba fotografías y le dije, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Y me dice, no, es que te quiero de publicidad, tomándome fotos, firmando, logrando el acuerdo comercial, chicos. Dice por acá José Miguel Vaca Mendoza, ¿qué te parece la producción de Miss Bolivia? Por lo pronto el escenario, esto y lo que hemos estado viendo, muy bien. El tema de la señal es tema luego técnico, que ojalá lo resuelvan, pero se ve que está muy bonita la escenografía, está divina. Me gusta mucho, felicidades. Sí, la verdad está muy padre. Ah, ya hay top. Señorita La Paz, Fabiana Álvarez, muchísimas felicidades. Señorita La Paz. Vamos a ponerla acá. Estamos tomando nota. La Paz. ¿Pop qué será? Ah, no, ella es mejor proyecto de belleza con propósito. Se me hace que ella va a ir hacia el Bismundo. Así es, entonces aquí la tenemos. A ver, esta fanfarria, Miguel. Y continuamos con un premio muy especial, porque las candidatas han premiado a Miss Amistad y Miss Simpatía. La votación ha sido secreta y la realizaron ellas mismas. Así que atención, porque la ganadora de esta banda es... Amistad. Miss Amistad y Simpatía es... Amistad y Simpatía. Señorita Llanos Tropicales, María de Los Ángeles Terrazas. Llanos Tropicales. Llanos Tropicales. Pero creo que hay dos, por lo tanto. Sus compañeras la han elegido como la más amiga del certamen. Señorita Llanos Tropicales, Mis Amistad y Simpatía. Llevarse la amistad de todas. Ahí está la chica, muy contenta, muy bien. El conversatorio del Miss Personalidad. Por primera vez en Promociones, Gloria entregará este título en el cual las candidatas hablaron acerca de sus historias personales, el premio del conversatorio, y dieron un mensaje al mundo. Por eso es que la ganadora de Miss Personalidad es... Ah, se llama Miss Personalidad. A ver, personalidad. La fanfarria. A ver, vamos a ver. Sofía Candia, Miss Villa Imperial. Sofía Candia de... A ver, póngame el Villa Imperial.
Muchas felicidades por este gran título. Tu historia es un mensaje al mundo. Bien más. Tenemos que continuar, Dani, con mucho más. La parte más importante de la noche, la elección de quienes representarán el Miss Mundo este año. Miss Mundo. Ya estamos listos. Ahora sí, el top 3 del Top Miss 3. Mundo es... Viene la primera. Eugenia Redil, Miss Santa Cruz. Ahí está. Eugenia Redil, ¿Y Santa quién Cruz. entra también en Al el top top 3? 3? Es... Para Miss Mundo. Vanessa Kraljevic, Miss Residentes. Miss Residentes Reino Unido. Felicidades. Es Reino Unido. Falta Y una. atención, la tercera candidata que entra al top 3 del Miss Mundo es... ¿Quién es? Fernanda Tango, Miss La Plata. Fernanda Tago. Miss La Plata. Muchas felicidades a las demás participantes. Valoramos y admiramos su participación. Continuamos con el top 3 del Miss Bolivia Mundo. Atención, cada una tendrá la posibilidad de hablar 30 segundos sobre cualquier tema que ellas decidan. Es por eso que las vamos a invitar a cada una de ellas, a la ¿A primera qué? candidata seleccionada en el top 3, Eugenia Redil. Miss Santa Cruz. A ver, nos va a desarrollar un tema. Como profesora de preescolar, creo firmemente en que la educación es la llave que puede abrirnos la puerta hacia un mejor destino. Es por eso que debemos incentivar a nuestros niños y jóvenes a que nunca se rindan y siempre tenderles la mano para que ellos tengan las posibilidades de ser personas importantes en la vida. Gracias. Triunfadoras, porque importantes somos todos. A ver, ahí no debió haberse puesto en así Gracias, Eugenia. de Ahora rodillas invitamos flexionada. a Vanessa Kraljevic a que hable 30 segundos. Miss Residente Reino Unido. Vamos a ver. Ya lo traen aprendido. Buenas noches, Bolivia. Mi mensaje es para toda la población. En este momento creo que estamos pasando momentos difíciles porque no hay gasolina, las colas están largas, no hay dólares. Pero mi mensaje para la población es que nos mantengamos fuertes, que esto pase en todos los países y juntos, agarrados de la mano, todos, de occidente a oriente, vamos a lograr salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si me encantó el Invitamos a la sonsonete, siguiente candidata, lo Fernanda hueco del Tango, mensaje. Miss La Plata. Ella está muy bella, pero no me gustó como para Miss Mundo, no. No. Buenas noches, Bolivia. Sí. Mi mensaje es para todas las mujeres. Yo como participante de un certamen de belleza, me siento muy importante y muy feliz que nosotras mujeres hayamos conseguido llegar a este lugar donde estamos ahora, porque cada paso dado por cada mujer es un paso dado por todas nosotras. Muchísimas gracias. No me gustó, no es tema para Miss Mundo, no es para impactar. Es momento de recibir a quien nos representó este año en el Miss Mundo, Olga Chávez. No. Van débiles cualquiera de las tres, ¿eh? Muy bien. Hay que trabajar mucho en oratoria con estas chicas. Una digna representante de Bolivia en el Miss Mundo, destacándose no solamente por su elegancia y por su carisma, sino por su profundo compromiso social.
Su proyecto enfocado en el acceso al agua Guapa, potable con una linda su corona vocación de distinta. servicio y su deseo genuino de generar un impacto positivo. Es una mujer que inspira, una mujer que actúa con propósito y que deja huella en cada espacio que pisa. Promociones Gloria se siente Muy profundamente orgulloso de su desempeño como imagen del proyecto que presentó ante el mundo, seguros de que continuará construyendo caminos de cambio, además de esperanza para muchos. Muchas gracias, querida Olga, por haber representado de esa manera a nuestro país de la mejor manera. Te deseamos además mucho éxito en todo lo que vayas a realizar en la vida y siempre tendrás una familia aquí en Promociones Gloria. Es momento de continuar y ahora atención, todas las candidatas que cumplen los requisitos, claro, para poder participar en el Miss Mundo han sido parte de esta elección. Atención, porque vamos a aclarar que la ganadora del Miss Mundo ya no va a participar de las otras elecciones. Pues, o sea que las otras dos pueden volver a participar en otra corona. Esperado. Primera finalista de Miss Mundo Bolivia. Es... creo que la chica de la derecha. Ella. Fernanda Tango, Miss La Plata. Así es. Tuvieron mensajes muy inconsistentes, sin fuerza, sin contenido. Ahora vamos a nombrar a la virreina del Miss Mundo. Pues creo que van a querer mandar a la del centro. Para el inglés, van a querer mandar a Vanessa. A Vanessa Krachevich. Ya nada más de verla. Es el tipo de Miss que a todo el mundo quiere mandar. Aunque la chica de la izquierda es muy buena candidata. Lo van a mandar a la de la derecha. Virreina del Miss Mundo es Eugenia Redil, Miss Santa Cruz. Por lo tanto, la Miss Mundo es Vanessa Kraljevic. Muchísimas felicidades. Era Ella evidente. Es Miss Residentes Reino Unido, ganadora de este certamen de belleza tan importante, Miss Mundo 2025. Seguramente, pues sí, es residente en Reino Unido. A su sucesora, un emotivo momento el que tenemos esta noche en el Miss Bolivia 2025. Felicidades a la ganadora. Trae el inglés perfecto, vive allá donde vive la Morley, total que ella es. Tiene cosas a favor, hay que trabajar mucho contenido y demás. Seguramente tiene todas las características para ir, para producir un buen lugar dentro del certamen, pero hay que trabajar, le falta manejar contenido. Pero es muy bella es. Y tiene mucho Cookie, trabajo. la ganadora, querida Miss Universo, ella estuvo en el Parlamento del Reino Unido, para mí que se saboteó y aún así fue al Miss Mundo. ¿Te refieres a esta chica? Ah, muy bien. Es muy bella sí es. La cuestión es que si quiere el head to head y quiere destacar en todo esto, tiene que trabajar bastante. Por vivir en el Reino Unido, el inglés lo debe traer perfecto. Adriana G, hola amiga. Blue Sky dice, es que Vanessa sabe lo que hizo mi Santa Cruz. Mi Santa Cruz respondió con la misma respuesta de su regional para no ganar la corona de Miss Mundo. Qué mal de Miss Santa Cruz. Dice acá Oniel Místico Yete, el siguiente Miss World será un buen, con la ayuda de TPN Global, tenemos buena representante, chiques. Olivares dice, la Miss Supra Bolivia participó en el Miss International 2023. Quedó cuarta finalista y top 12 ayer. Sí, así fue, chicos. Por acá dice, ahí está, miren, ahí está. Ella fue al certamen. Ramos dice, Adriana G. Oli, están saludando. Compró la corona Millanos Tropicales, dice Android.17. No falta. Global Miss dice, Cookie,
Perú no renueva franquicia con Miss y Mr. Supranational. Chisme. No va a renovar, chicos. Ya ves que tan polémico que ninguno de los chicos clasificó, ni ella ni él. Así es de que pues ya no va a renovar. Tramoya han de estar gritando. Entonces, si ya no los va a tener Jessica Newton, bueno, habrá que ver de dónde van a salir los chicos Supra para el año que entra. ¿Quién ganó? Pues ganó Vanessa Krachevic, de Residentes del Reino Unido. Ganó para ir a Miss Mundo, la próxima edición de la señora Julia Morley. Por acá nos dice Alfredo Sacompi, ninguna quería ganar Miss Mundo, todas querían el Miss Universo. Vanessa es excelente oradora, se saboteó para no ir al Miss Mundo y aún así la seleccionaron para el Miss World. Pues mire, pues yo la vi muy contenta con la corona y todo, la vi muy, muy feliz. Sí, por supuesto que el sueño de todas, aunque lo nieguen, es ir al Miss Universo. Cochabamba compró corona, dice Brunel Lyrics. Cristian Vargas, Vanessa era para el Miss Universo. Tramoya, Cookies, Tramoya, dice Eric Rosell. De una vez, Cookies, jaja, no puede faltar. De una vez, ya, acuérdense que aquí estamos listísimos con nuestra coqueta arma tramoyera para levantar la voz ante tremendos hechos tan horrorosos. Bueno, vamos a quitar esto, que no tenemos que andar viendo la programación de acá de la televisora. Nos dice muchos dicen que compra, pero es la mejor. Mis llanos tropicales ya la verán bellísima. Por acá dice Loki Doki, que gane Porongo, ya coronen por ahí. Michael Andrés dice, ella dijo en un live que quería ir a Miss Universo, pero que no le molestaría ir al mundo. Ahí está. Ella dijo en un live que quería ir al Miss Universo, sí. La corona de Miss Universo para mis llanos tropicales. Comentan por acá. Ahí. A ver qué más. Nos dicen, Cookies. Dani, saludos. Dani, qué gusto saludarte. Pikachu dice, ya empezó. ¿Dónde lo puedo ver? ¿Lo puedes ver aquí o lo puedes ver en Promociones Gloria? Para que en la señal también, ¿cómo se llama? ¿Señal 1? ¿Cómo se llama? Red 1. Red 1. Cristian Vargas, con el grupo aquí en Bolivia vamos a funar a Promociones Gloria, con el grupo aquí presente. Como quiera estamos poniendo aquí la señal, nada más que ahorita están, mi querido Pikachu, están en corte comercial, poniendo toda la programación que tiene el canal de televisión. Se viene traje de baño, dice Diego Armando Padilla Plata. Es que como las chicas de Miss Mundo no hacen prueba en traje de baño, por eso hicieron la elección de Miss World, para ya de una vez tenerla y que en traje de baño todas las demás. A ver, vamos a ver, ahí están con los patrocinadores, ahorita subiendo la imagen, chicos. Que gane la reina de Porongo, viajera que va, Global, vas a ganar. Por acá, no, va a ganar Porongo, esta viajera, mira, aquí está. Tramoya, si no gana mis Porongo. Así es, viajera que va, así mismo es. Jacqueline Vidangos nos dice, una pena el vestido de la paseña. Ella es muy blanca para ponerse un vestido blanco y con hombreras. Ay, chicos, luego será que se los asignan. Ya empezó. Vamos a ver por acá. Ya inició, vamos a ver qué sigue. Concursos de belleza de Promociones Gloria. Inmediatamente de este agradecimiento nos vamos a presentar a quienes elegirán al jurado, noche, a quienes nos representarán. El jurado son personas que son reconocidas en nuestro medio, que además se destacan en diferentes rubros. Y ellos tienen esta difícil tarea de evaluar a las candidatas en traje de baño, en el traje de gala y por supuesto la entrevista personal. Conozcámoslos. A ver, ahí está el jurado. En primer lugar tenemos Vamos a presentar esta noche a Mariel Arce, ingeniera comercial y Miss Cochabamba, Miss Bolivia Mundo 1994. Ha desarrollado una sólida carrera en medios de comunicación, ocupando cargos importantes. Actualmente es gerente regional de Cochabamba en Red 1 de Bolivia, destacando por su experiencia en gestión, comunicación y liderazgo. Muy bien. Nos acompaña a continuación Carlos Rodríguez.
Él es un destacado fotógrafo boliviano, radicado en Miami con más de 15 años de experiencia. Ha trabajado en eventos como los premios Billboard y el Miss Universo, y sus fotografías han sido publicadas en Forbes, Hola y People en español. Es el único boliviano que ha retratado a 5 Miss Universo. Quien forma también parte del plantel de jurado calificadores, Cecilia O'Connor, a quien le damos la bienvenida también a esta noche especial. Fue Miss Bolivia Universo 1993 en Manila, Filipinas. Es licenciada en Administración de Empresas y coach en Desarrollo Personal y Profesional. Miembro del Círculo de Excelencia de Coaching Consulting Group. Está casada y es madre de 3 hijos. Continuamos conociendo un éxito que se haya casado, está bellísimo. También Janina Gómez, un fuerte aplauso por favor para ella. Ella es abogada, notaria, escribana pública y magíster en educación. Es la actual Miss Mundo Paraguay y su proyecto social fue seleccionado entre los mejores del certamen, reflejando su compromiso y liderazgo a nivel internacional. Muy bien. Seguimos conociendo y presentando a quienes son parte del jurado calificador del Miss Bolivia. Le damos la bienvenida a Rodrigo Mazza. Rodrigo Mazza, lo conozco allá en Ciudad de México. Brasileño que ha protagonizado series y películas de Hollywood y grandes producciones de Netflix y televisiva como El Dragón y La Piloto. Actualmente ay, qué gusto verlo, tenía años de no ver a Rodrigo. La Gran Batalla de Red 1. Vamos a presentar a continuación a Mariana García, también parte del jurado calificador en esta noche. Ella es licenciada en Administración de Empresas, fue Miss La Paz y Miss Bolivia Mundo el año 2012, con más de 13 años de trayectoria en comunicación. Su vocación es el periodismo deportivo, es máster en periodismo deportivo y negocios del fútbol, y ha trabajado como presentadora, periodista, además de corresponsal. Actualmente es panelista, consolidándose como una de las pocas mujeres referentes en un ámbito tradicionalmente masculino. En esta noche de gala de belleza queremos presentar también a nuestra invitada especial, miembro calificador que es parte del jurado. ¡Ay, qué señora tan guapa! Balcázar fue Miss Litoral y Miss Bolivia Internacional 1987 y cuenta con una destacada trayectoria como modelo profesional. Es ingeniera comercial de profesión, empresaria, esposa y madre de 3 hijos. Me encanta que resaltan el matrimonio y los hijos que la notaria de fe pública, la doctora Claudia Heredia, y la doctora Jalile Bacaid. El doctor Anabel Montaño, veedor también en calidad de asesor de la empresa Promociones Gloria para efecto de la realización de procedimientos legales y actuación del jurado, de cuya actuación dará fe pública la notaria del concurso. A nombre de Promociones Gloria, deseamos agradecer al jurado por honrarnos con su presencia. Muchas gracias por ser parte de este evento, uno de los eventos más importantes de belleza de todo Bolivia. Y atención, porque queremos compartir con ustedes algunos momentos inolvidables de nuestras candidatas. Vivieron esta experiencia increíble. Ellas estuvieron visitando 2 municipios del municipio del departamento del Beni. Estuvieron en San Ignacio de Mocos, además del municipio de Rurrenabaque. Y atención con las actividades, porque fueron recibidas con los brazos abiertos, siendo reconocidas como grandes representantes de la belleza boliviana. Expresamos también nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque, representado por su alcalde, el señor Elías Moreno Vargas. Le mostramos a continuación estas bellas imágenes de esta región que transmite calidez y riqueza cultural a todo el país, además de la belleza de la Amazonía boliviana. Muy bien, quitamos el audio porque ha de haber mucha música, pero veamos esas imágenes interesantes. Miren qué bien todo el folclore boliviano de la zona. Me encanta. Cuquita, dime. Ahorita que estaban presentando el jurado, ya ves de la señora O'Connor, me parece. Ajá. La rubia. Sí. Hubo 2 candidatas que se sepa hasta el momento, supuestamente, de ese Miss Universo, 2 candidatas que estuvieron embarazadas. Que fue ella. Ella. Bolivia, y que fue la de Puerto Rico, Brenda Robles. Que estaban embarazadas en esa edición. Sí, iban con premio, con baby en el camino. O sea, ¿fue demostrado que iban embarazadas? Sí. O sea, fue el run run.
Fue el run run, pero creo que la única que sí lo confirmaron por completo fue esta Brenda Robles de Puerto Rico. De Puerto Rico. Bueno, podemos pensar que iba llena de amor. Muy llena de amor. ¿Qué dijo? Antes de irme a la concentración del concurso, dame Me mi... concentro en otra cosa. Sí, así es. Bueno, pues así pasa. Te aseguro que muchas, que nunca se supo, van así. No, sí. Sí. Ahí está. Oye, qué bonitos lugares, me encanta lo selvático, lo que platicábamos en la mañana. A mí el mar se me hace bello, pero de lejos. No, Y el me bosque. encanta. Una cabaña así, un río. Ay, Increíble. por eso amo nuestros estados como Michoacán, que tiene unos bosques maravillosos. El Estado de México es mi favorito. Por esa razón, por todos los bosques, ríos que tienen, me encantan. Chihuahua con su Sierra Tarahumara, y ahorita que ha estado lloviendo bastante, está muy verde y los ríos y cascadas están increíbles. A todo lo que dan, así deben de ser. Fíjate que antes de la pandemia estaba haciendo ya todos los movimientos necesarios para irme a vivir al Estado de México y mira, por algo no se dan las cosas. Sí. Traje de baño junto a varios artistas bolivianos. Y en el Hugo traje de Landiva baño. y el grupo Flow. Miremos. Vamos a quitar el audio. Vamos a ver los trajes de baño. Mira, son enteros y se ven bonitos como acebrados, como de cebras. Quito la música, chicos, por derechos de autor, pero estamos viendo las imágenes. Ahí está. Ahí está, un numerito musical. ¿Qué dijeron? Si en Polonia cantan como en Eurovisión, aquí tenemos Bolivia Visión. Los trajes de baño me gustan, ¿eh? A mí también, me gustan bastante. Les lucen muy bien. Y el diseño, fíjate que ayuda a cinturar porque todo lo reduce a la cintura. Entonces te chupa aquello que haya que disminuir. Y mira, ahí está. Las tepalcuanas al aire, muy bien. Ahí está. Me gustaría escuchar la música para que tome más sentido. Mira, hay varias que le echan bastante candela a la coreografía, ¿eh? Oye, hay muchas cachetonas. Bastante, pues qué bueno, el traje de baño para que resalte. A ver, vamos a ver por acá. Esta chica es guapa, ¿eh? Vamos a verlas. Están luciendo toda la escenografía y demás, pero sí estaría bien, agradeceríamos un close-up para ver qué rostro tiene Miss Benny. Tiene bonito cuerpo, por lo menos el traje de baño sí lo hace lucir. Sí, tiene muy buena figura. ¿Verdad? Muy bien. Señorita Benny. A ver quién más. Oye, todas se ven de cuerpazo. Pero ella sí está muy bajita, ¿no? Muy bajita, se ve muy chiquita y el rostro no es así como de los más impactantes, aunque bella es, pero sí se nota que es muy chiquita. Muy chiquita. Su rostro sí me gusta, la otra, pero muy bajita. Esta es otra de Cochabamba, ¿no? No sé, pero a ver, qué bonita figura. Es que los trajes de baño les hacen bonita figura y si la tienen, pues se resalta más. Ella me gusta, pero no me encanta. Tal vez que la manden al Miss International o algo así. Mira, ves, toda esta cintura. A ver, ella se ve elegante, su pasarela muy, como que flota y el efecto de la gasa, gasapareo o qué será, pues se ve bien. Es bonita esta chica, puede ser de las que lleguen lejos a lo del Miss Universe. Esta quiere ir al Grand. Sí, no me encanta, su rostro no me encanta, pero trae buena proyección escénica, pasarela segura. Sí, ella anda un poquito más en gran, anda con mucho chicoteo. Sí. Mucha energía. Esta chica es la que se me hace guapetona, pero no sé el cabello que trae, que se le ve como, no sé, como que no está lindo. Pero está un poquito pasadita de peso, ¿no? Sí, tal vez, sí, no sé, no alcancé a ver, pero como hizo un 3/4, eso ayuda mucho a disimular que la cintura está en su lugar y en su forma. Esta chica tiene la cadera como extraña, como rarita, como algo raro. Ahorita vamos a verla.
No me encanta su figura. Señorita Ilimani, Tu cabello me encanta, pero nada más. nada más. Ella trae mucha enjundia, ella puede quedarse con la de Miss Universe. Ella le veo toda la actitud que la trae. Y el look está bastante bien, habría que trabajar con ella algo. Buen rostro, buena actitud, buena estatura, pero es lo que están diciendo. Ya no es Tropicales, que gane, es la favorita del público también. Ella, la que acaba de pasar. esta es la que dices que se parece a Laisha, ¿no? A ver, pues es que están haciendo realmente. A ver, ahí está. Sí, tiene cierto parecido, porque la Aisha es más bella. Otra ya no es Tropicales. Otra ya no es Tropicales. Mira, cinturita, buena cadera. Ay, es linda esta niña. Ella podría ir al Miss International. Porque yo creo que ya no es Tropicales, va a ir al Miss Universo. Es La Paz. Vamos tomando en cuenta. La Paz puede ir a Miss International y ya no es Tropicales a Miss Universo. Esta chica también me gusta, ¿eh? Esta chica me gusta también. Giro y giro y giro. ¡Ay! No, ella quiere ir a Hong Kong a perfeccionar. Señorita de La Paz, la otra chica de La Paz, a ella le veo, pues sí, Miss Universo, Miss Supra, podría ser. A ver, ¿quién más? Pues hasta ahorita estas tres que mencioné, fíjate, ya estarían las otras tres coronas entregadas. Miss La Plata, sí. Miss La Plata, a ver. Es bonita. Me gusta. Es bonita. Ay, mi Litoral, ya no supimos que quién es. Ya, no ella. Muy confundidos. O creo que sí, creo que están adelantando el súper. Ahora, esta es la chica de Litoral, creo. Y ahorita viene, no, otra vez lo pusieron, no, sí, ya me confundieron. También guapa la anterior, ¿eh? Esta chica no, me encanta, es de la tabla baja. Muy baja. Sí, no me gusta. Se ve bonito el escenario, la iluminación está muy bien y las tomas lucen, porque luego haces cosas divinas de escenario y nunca las lucen las cámaras. Bueno, aquí sí. No, y el traje de baño se destaca a diferencia del fondo. Así es, me gusta bastante. Sí, está muy estratégico. Me gusta, está muy bien. Esta chica no me gusta, es un poquito pasadita de peso, la chica de Pando. Oye, ¿sabes qué? Algo que en mis ojos, a lo que yo he visto de las bolivianas en mis universos, siempre se destacan por llevar cuerpazos. Y ahorita no veo una que yo diga, me mata ese cuerpo. Guapa, mira, es guapa esta chica, no, pero pues tendrían tiempo todavía para que lo trabajen. Esto con dieta y una buena rutina en los meses que faltan para ir a Tailandia, puede llevar cuerpazo. Esta chica es trabajable, ¿eh? Sí, es trabajable. La dirección de cámaras y los movimientos de las mismas me gusta, pero difícilmente, a ver, qué bueno que están haciendo esta toma que nos permite apreciar a las chicas más tiempo. Sí, ya corrigieron ese ritmo de imágenes y qué bueno, porque las primeras no las alcanzábamos a ver en una toma más cerrada. Pero aquí sí. Otra chica de bajo perfil. No. Ella no. Residentes Francia, mira, de Francia. ¿Sí come mucho croissant? Sí. Sí, no está en la mejor forma física, no está, no sé qué quisieron tener una representación de ahí. Esta chica alta, se ve bonito cuerpo. Me gusta el rostro, pero no la veo de máxima. Tiene una bonita figura. Sí. Santa Cruz. Es la chica que quedó de virreina para el Miss Mundo. Fíjate que me gusta. Sí, me gusta. Sí, es muy guapa. Su estatura. Fue la que mejor habló de las tres de ahorita. Ajá, pero habría que escuchar a las otras que no hemos tenido oportunidad, porque la chica esta de Llanos, que la gente comenta, me gusta también. Esta es la chica que
como que está muy guapetona la que decíamos que es una potra. Pero el rostro de ella es lo que no me acaba de gustar. Tal vez con otro estilismo, otro maquillaje, le podría quedar bien, porque fea no es, pero le falta que le mejoren algo, que le apoyen. No, pues no. No, fíjate que es bonita la chica, pero se ve como pasadita de peso. No, perfil medio, medio bajo. Señorita Valle. Pues mira, no veo a ninguna Miss Universo en este grupo, de candidatas. ¿Te refieres a todas las que hemos visto? A todas. No hay una que yo diga, le puedo hacer la competencia a Vina o le puedo hacer la competencia a la venezolana. Mira, esta chica me gusta, no sé, habría que ver, es que luego eliges a una y la preparas, cuántas veces no ha pasado en otros países, pero la cultura del Miss Bolivia, si tú te fijas en todos los certámenes que va, clasifican y hasta ahí llegan generalmente. Entonces es importante que algo se busque o algo se haga, porque además del peso de banda, pues empiecen a construir. Promociones Gloria se viene el trabajo, pero ya no sé si para la preparación rumbo a los certámenes todo dependa de las chicas, o sea, como lleguen naturalmente, o si hay de pronto ya una estructura para que Bolivia vaya subiendo en la apreciación de las diferentes plataformas internacionales, pero bueno. Porque me gusta, me consta que Promociones Gloria hacen un buen trabajo, pero a lo mejor es a nivel empresarial y tal vez les esté faltando ese plus de preparación de las chicas. Ya se nos perdió una en la coreografía, ya no supo ni cómo, y ya se recuperó por lo menos. Sí, pues mira, a mí me había pasado en comedias musicales y le improvisaba y decía que nadie se entere que ya inventé mi coreografía. Sabes que yo no estoy muy de acuerdo en que pongan a las reinas a bailar para evitar precisamente que ocurran estas situaciones. Y más si no hubo tanto tiempo para ensayar las coreografías. Bueno, lo hacen porque para que en el internacional ya vayan con idea de que coreografía les van a montar en unos días para las finales. Entonces está bien que vayan mentalizando eso. Gillo, muchísimas felicidades. Un agradecimiento también al artista Hugo Landívar con su presencia en este escenario con la producción de Numbela. Un agradecimiento a John Morel por el diseño y confección de los trajes de baño. Hermosísimas nuestras candidatas. Le proponemos ahora una breve pausa. Ya volvemos con más del Miss Bolivia, solo por la Red 1. Y claro, te aceptamos la propuesta. Te aceptamos la propuesta para estar aquí ahorita platicando y leyéndoles. ¿Cómo vieron la prueba en traje de baño, chicos? ¿Qué les pareció? Miss Gran bailan como profesionales. Comenta por acá Ángel Dos Santos. Macao, dice Lalo Banda. Hay varias de Macao, ¿te parece? Por acá dice Jackie GC. Soy de Perú, cuenten el chisme, ¿dónde lo dijo? Bueno, creo Jessica no puede con todos los concursos, no puede enfocarse en varios. En el Supra dejó solo a los chicos y ahora ella se hace la tantararán. O sea, pues la disimulada es que sí, tener tantas es difícil, pero que tome un curso con Promociones Gloria, que ellas tienen a todos. Por acá, Botswana, dice Viajera. Por acá nos comentan, mis llanos tropicales será la máxima. Fíjate que considero lo mismo. Es la que veo con mayores posibilidades de destacar en Miss Universo, pero sí, hay que ir haciendo crecer la banda de Bolivia. ¡Ay, provecho! ¡Qué barbaridad! ¡Qué rica se ve esa concha! ¡Qué delicia! Provecho, Jorge. Gracias. Dice por acá Robert Chisme, jaja, ¿cuál es el chiste de Macao? Nunca lo entendí, Cookies, nunca lo entendieron. Como podrán recordar, en semanas pasadas, en el Miss Supranational, hubo una chica que destacó por no ser muy agraciada, varias, pero la que más notoriedad tomó fue la chica de Macao. Entonces estoy queriendo entender que ahorita que dicen Macao, es como diciendo la chica no es tan agraciada. Entonces ya vamos a empezar a mencionar, cuando digas tú, ¡ay, Macao! Es que pues
por no decirle que no es bonita, va a ser de Macao. Jorge Avendaño, lastimosamente las chicas se preparan por su propia cuenta. Las que han hecho un buen papel en concursos internacionales generalmente se han preparado por su propia cuenta, dice Jorge Avendaño. Es probable. Vanessa dice, vamos mis llanos, pero el otro día, bueno, sí, hace como 6 meses, platicaba con quien está al frente de Promociones Gloria, que ahora es la hija de la señora Gloria de Limpias, y entonces resulta que también es Gloria, y entonces resulta que sí apoyan mucho a su chica. Ahí pasó un detalle, de repente hay cositas que se escapan de las manos o que de pronto hay que resolver, y muy linda Gloria me pidió la oportunidad, más bien me pidió el apoyo para si iba por Luciana al aeropuerto, pero yo llegué un día después que Luciana a la Ciudad de México, entonces no pude ir por ella, y por ahí estuvo Gloria buscando quién la fuera a recibir. Es cuando dices hay que preparar, no nada más de pronto, sino por ahí tener un equipo de apoyo en Ciudad de México, haciendo relaciones para que, o en donde sea la sede, para que puedan auxiliar a tu candidata. Dice Brunen Lyrics, cada 5 minutos los presentadores dicen Producciones Gloria. Pues sí, quien paga manda. Quien paga manda. Ya empezó otra vez, vamos a ver. Fuerza interior que le hizo destacar en todo momento de este certamen. Con cada paso, con cada sonrisa, fue conquistando los corazones y dejando a Bolivia muy en alto, llegando al top 12, un puesto histórico. Lo vemos, Ricardo. Qué maravilla, sin duda. Nos regaló momentos de emoción, de esperanza y demostró que cuando se lucha con el alma, los resultados son maravillosos. A continuación, los invito a revivir el mejor momento del paso del Miss Supranational, un recorrido de magia y de orgullo boliviano. En uno de los concursos de belleza más grandes del mundo, el Miss Supranational 2025, Bolivia brilló con luz propia y se metió en el top 12. Es un logro que nos llena de orgullo a todos. Muy bien, qué bueno que hagan. No es solo un triunfo para Vanessa, es una prueba de que cuando uno se esfuerza y no se rinde, puede alcanzar lo que sea. Ella nos demostró que con perseverancia y pasión podemos representar a Bolivia con honor y dejar nuestro nombre en alto. Vanessa es una inspiración para todos. Nos recuerda que los sueños se hacen realidad con trabajo duro y mucha dedicación. Gracias, Vanessa, por este orgullo inmenso. Nos enseñaste que el esfuerzo siempre vale la pena y que el nombre de Bolivia puede brillar en cualquier parte del mundo. Inspiración es lo que hacen las reinas, provocan las reinas a nivel internacional y nacional. Gracias, Vanessa, por esa tu entrega, por tu esencia y por recordarnos lo grande que se puede ser en Bolivia cuando uno cree en uno mismo. Te queremos mucho y sabemos que tu corazón siempre vas a llegar lejos. Somos top 12 en el Miss Supranational 2025. Es un momento especial, pero de este nos trasladamos a otro porque va a tener un impacto en los certámenes de belleza, estamos seguros, y sobre todo quienes nos representarán. Queremos invitar a la pasarela, a quien nos representó con orgullo el año pasado en el Miss Grand. No solamente ganándose su nombre y también el concurso de belleza, sino haciéndose querer por todo nuestro país. Ella es Carolina Graniel. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor, en su pasarela de despedida. Vamos a ver, entonces van a mencionar a la chica Grand. Ok, a ver, vamos a ver. Pasarela de despedida. Sí, por eso varios tenían como que la actitud Grand. Sí. Pues qué bien que Promociones Gloria haya conseguido que le coronen a varias reinas en el mismo evento, porque luego se lo toman personal y las dejan pegadas. Y aquí no creo que lo hayan hecho a propósito, sino todo lo contrario. Qué bueno que se consigan estos acuerdos. ¿La van a entrevistar? Sí. Ahora. Buenas noches a todos. Bueno, estoy muy emocionada de estar acá. Creo que realmente el Miss Bolivia, el Miss Grand ha sido una de las mejores experiencias de vida. Así que pues la sucesora, prepárese porque va a aprender mucho y es una enseñanza mágica y espectacular. Así que, bueno, disfrutemos de esta gran noche.
Muchísimas gracias, Carolina. Momento de continuar, Dani. Vamos a continuar, atención, porque luego de este momento vamos a revelar el nombre de la mujer que representará a Bolivia en uno de los certámenes más vibrantes, exigentes y espectaculares del mundo, el Miss Grand International. Y el Miss Grand International es un concurso que lo tiene todo, tiene show, tiene talento, tiene actitud. Va a haber y top por 3. eso se necesita una reina con garra, con presencia y una energía que lo conquiste todo. Una mujer mágica que no solo brille, sino que haga historia. Y esa mujer ya está aquí. Así ya. es. Prepárense para conocer a quien llevará el nombre Solamente de una. Bolivia en alto ante todo el mundo. ¿Estamos listos? Y la ganadora es... Ella es... Tintín, ahí está ya, es la que está de espalda. Sí. Aquí, ¿por qué no hubo tripleta? Por 3. Alexandra Rocha, Miss Grand Bolivia. Fuerte los aplausos. ¿Ella de dónde salió? Es decir, es candidata. Ah, sí, es la de aquí mismo. Miss Grand Bolivia 2025, Alexandra Rocha. Ahí está, chicos, no sé. Esto debe de tener derechos de autor. Ahí está. Ahí está, Miss Grand Bolivia 2025. Pues está guapa, ¿eh? Se parece a Citlali Higuera, ¿te acuerdas? La tamaulipeca de Nuestra Belleza México. Sí, sí está guapa. Me gusta. Está guapa, me gusta más que la anterior. No, Muy bien, Bolivia. La anterior parece que ya... Ya hace como 10 años fue candidata. Sí. No reina. La corona no me encanta, pero bien. Ella es Miss Grand Bolivia 2025. Mira, apenas te iba a preguntar, ¿por qué no le pusieron banda? ¿Por qué únicamente la corona? Ahí va la banda, pero ya no se dejó ella, ya corrió al camerino. A ver, la van a entrevistar, a ver qué dice. Este pequeño presente con mucho cariño, con mucho amor, un ramo de rosas rojas. Para Muy bueno usted, el ramo, y también muy bonito la el ramo. banda oficial. Nuestra representante boliviana. Siempre debe de ser Alexandra primero Rocha, la de banda Miss y luego la corona. Ahora sí, Alexandra, estamos listos. Está chueca, está al revés. Está al Bolivia te revés. escucha. Muchas gracias, querida Stephanie. Buenas noches a todos. Buenas noches, Bolivia. Para mí es realmente un placer, un gusto recibir la corona de la hermosa Carolina, que hizo un excelente trabajo, y obviamente teniéndolo como precedente para hacerlo espectacular y llevar el nombre de Bolivia en alto. Y por qué no traer la primera corona del Miss Grand con su apoyo. Muchísimas gracias y esperemos traer una gran alegría al país. Muchas gracias. Pues muy desenvuelta para hablar y demás. Con esta Faltaría un poquito más de regiedad, impactante pero presentación. conecta. Nosotros le proponemos un pequeño video de nuestra reina y ya A ver. volvemos con mucho más del Miss Bolivia 2025. Vamos a ver, video de la chica, vamos a ver. Mi nombre es Alexandra Rocha y nací en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Me considero una persona multifacética. Sueño que no puedo alcanzar. Sonríe en Trinidad. Bueno, pues yo siento, es ella misma, sí,
Fíjate que tiene mucha elocuencia, me gustó cómo habla, cómo se comunica. No sé si tendrían que buscarle perfectamente un estilismo para que no se vea tan madura, no sé qué edad tenga, pero se ve que es una señora muy bella, habría que ver si sí lo es, y si lo es, aún así hay que bajarle el estilismo para que se vea jovial, juvenil, porque bella es la chica, vamos a ver. Por lo pronto, en cuanto a expresión verbal, en cuanto a comunicación, me parece muy resaltante esta designación de Bolivia para el Miss Grand International 2025. ¿Cómo la viste, Jorge? La vi guapa. Se nota que buscaron a una chica influencer. Ajá. Era muchos seguidores por lo que comentó de que es imagen de varias marcas. Ajá. Entonces yo creo que mucho mejor que la anterior sí está. Por acá dice, no se ve señora, dice Jackie GC, es el maquillaje que es mucho para ella, entonces hay que modificarle el estilismo. Top 90 de 80, dice la banda, no le encantó. Roger Rivera, bella. Alexandra Rocha, ¿de qué es bella? Sí es bella. Si no tiene inglés fluido, no, dice Ángel de Santos. Cookies atrevida, se ríe Pikachu. Es que no estoy diciendo ni ofensas, estoy diciendo lo que estoy viendo de la candidata. Es buena candidata, pero hay que bajarle ahí a la edad un poquito con el estilismo. Star Yes, se parece a la Miss Gran El Salvador 2024, top 20, por cierto. Bueno, que logre un top, aunque ya la edad subió a 35 años para las candidatas de Miss Gran, pues qué bonito que se vean juveniles dentro de lo posible. Sí, ella fue reina del carnaval de, no sé qué significa CBBA, dice por acá, Calino, viajera que va. ¿Por qué las maquillan tan feo? Sí, no está bien maquilladas. Ariel García, bella. Alexandra Rocha, Alfredo Sacompi dice, ella tiene 26. No, pues no, hay que checarle muy bien el estilismo, hay que checarle bien todo su arreglo, porque se veía como de 35 años. Entonces, hay que checar el nacimiento, que sí sea la original. No. Entonces sí hay grandes errores, graves errores de estilismo que le hacen verse mayor. Sí tiene inglés, le va posibilidades, dice Pikachu. Muy bien. Francis Lisboa dice, esta niña se va a dar duro con el Miss Gran, un top seguro. Por lo pronto la elocuencia, la manera de hilar ideas y de comunicarse es sobresaliente. Así que me gusta la designación. A lo que me refiero es a que hay que cuidar los detallitos. En los detalles está la diferencia, chicos. Vamos a ver, ya empezó. ¿Qué va a ocurrir? Con el propósito de promover la paz, la comprensión, la amistad entre varias naciones. Y más allá de ser un concurso de belleza, es una plataforma que celebra la diversidad cultural y el empoderamiento de la mujer a través de su lema Paz y Belleza. Así que... Esteban Díaz, ejecutivo director del Miss International, representa la visión, el liderazgo y la calidez humana que promueve la verdadera belleza interior. Y Promociones Gloria va destacándose en este certamen durante 2 años consecutivos. Nos llena de orgullo anunciar que Camila Rivera Roca ha destacado en este prestigioso certamen de Miss International, alcanzando un lugar especial. Fue electa virreina del Miss International entre 72 delegadas. Camila ha demostrado ser una digna embajadora de nuestra cultura y llevando el nombre de nuestro país a esta élite de la belleza mundial. Veamos este video de esa impecable participación. Muy bien. Muy buenas noches, Bolivia. Soy Camila Rivera Roca, virreina del Miss Internacional 2024. Hoy cierro este capítulo con mucha gratitud y con el corazón lleno por haber logrado llegar tan lejos, haciendo historia para nuestro país en los certámenes de belleza. Llevar esta corona para mí fue una oportunidad para hacer un puente y demostrar que los sueños no tienen fronteras ni límites cuando se trabaja con intención. Porque un título no nos define lo que hacemos con él. Japón me regaló una experiencia transformadora. Es un país rico en cultura, en respeto, en propósito. A la mujer que hoy recibe esta corona, deseo que la lleve con orgullo y con amor. Y a mi amada Bolivia, quiero dejarles un mensaje que me acompaña siempre. Que no importa dónde comenzamos, sino hasta dónde llegamos cuando creemos en nosotros mismos y actuamos con un propósito. Esto es solo el comienzo de un compromiso aún más grande, el de seguir dejando huella. Gracias, Bolivia.
Ay, me encantó, qué linda, muy bien El merecido logro de ese lugar. Camila en el Miss International no solo es un reconocimiento a su belleza, sino también a su dedicación Muy y bonita, esfuerzo me gustó junto al mucho. gran equipo de Promociones Gloria. Una cosa que te Su digo, destacada que posición es tanta testimonio de su oportunidad tendrá capacidad para poder ir a representar la Miss rica me diversidad gusta. de nuestro pueblo boliviano. Demos la bienvenida a Camila en esta noche. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Ahí está, va a hacer su pasarela. Es muy bella y realmente es muy elegante. Va directo, no hizo pasarela. A ver. Muy buenas noches, Bolivia. Para mí es un orgullo y me llena el corazón de alegría estar parada enfrente de ustedes después de un año, justamente. Siento que Japón me regaló una experiencia transformadora, pero Bolivia me dio la fuerza para representarla con amor. Desde el primer momento siento que el haber asumido la responsabilidad de portar este título, más que un título, fue una oportunidad de poder demostrar que cuando se camina con una intención, no existen imposibles. Así que quiero dejar un mensaje a mi amada Bolivia, que esto sea una prueba de que sí se puede. Podemos lograr todo lo que nos proponemos, porque no importa dónde empezamos, sino lo que logramos. Gracias, Bolivia. Correcto. Gracias, Camila. Te invito a que Muy realices bien. una de tus últimas pasarelas. Éxitos en todos los proyectos de aquí para adelante. Ahí está, es muy linda. Muy guapa. Me gusta la corona, siempre hago observación, está lindísima. En color lila, moradita, muy buena, con el vestido. Realmente esa orfebrería que realizan, que tengo los datos para hacerles un reportaje, una entrevista que me pasó Gloria, me interesa mucho porque me gusta mucho el trabajo de orfebrería que hace esa casa que elabora las coronas. Siguientes imágenes de un video turístico en el cual las candidatas disfrutaron de las tradiciones de San Ignacio de Mojos. A ver. Realizamos un agradecimiento especial a la gobernación del departamento del Beni, representada por su gobernador, el señor Alejandro Unzueta. Veremos estas imágenes y luego retornaremos en unos minutos más con el Miss Bolivia 2025. Entiendo entonces que después de esta cápsula llegará el momento de una pausa comercial, pero bueno, ahí estamos viendo en el Beni, en este departamento, como que hay muy bonitas tradiciones, mucha cultura ganadera, de agricultura allá en Bolivia. Me gusta. Muy lindo, muy bonito, un país lleno de riqueza y de mucha cultura. Luego lo que hace falta en los países es que no hay peso de banda, hay que empezar a construirla. Vean cómo Jessica Newton lo está haciendo, a pesar de que luego no todos los años los resultados son los mejores, y bien sabemos que cuando se descuidan a los candidatos, los resultados no son los mismos, porque no todos los candidatos por sí mismos crecen. No todos los candidatos son autosuficientes, entonces sí hay que orientarles, porque aunque traigan las ganas, siempre puliendo los detalles vas a conseguir potencializar a tus candidatos y que lleguen a obtener mejores logros a nivel internacional. Entonces, luego dice el dicho, que me parece muy correcto, el que mucho abarca, poco aprieta. Eso sí, en los 90s, yo me acuerdo mucho de El Salvador, que empezó a destacar mucho en el Miss Universo, pero empezó a destacar mucho en el Miss Universo porque enviaba a las candidatas a varios concursos internacionales antes de enviarlas al Miss Universo. Entonces, eso les ayudaba muchísimo a las candidatas. Una Eleonora Carrillo, que fue la que participó en Namibia, que quedó en el top 10, que inclusive ganó las entrevistas. Ella participó en Nuestra Belleza Internacional y me parece que también en el Reinado del Café, antes de llegar al Miss Universo. Se foguean, eso siempre suma. Sí. Entonces no sé por qué lo dejaron de hacer. Y pues ve, El Salvador, creo que la última vez que quedó, y eso porque fue la anfitriona, pero antes de nada. Sí, así pasa. Y es cuando se tiene que llevar una minuciosa y muy estratégica preparación de los candidatos, es lo que les estoy comentando, para que vayan bien fortalecidos y vayan sobre todo ya sin esa
timidez o temor escénico a hablar. A mí me gusta mucho que los candidatos y candidatas vayan a eventos en donde les toque expresarse, que vayan a eventos en donde además de presentarlos y de hacer una pasarela y demás, vayan teniendo ese roce de embajadores en cualquier tipo de eventos y que les toque hablar, ir rompiendo esa inseguridad personal a decir, no, eso no es lo mío, yo modelo. No, es que no, da impacto, es difícil, pero hay que prepararte de esa manera para tener la posibilidad de que destaques. Acá, fíjate cómo había chicos más preparados que otros en el Supra y definitivamente hizo la gran diferencia para los lugares que se obtuvieron. Entonces, hay que llevar a los candidatos y candidatas a que vayan a eventos y a exponerlos y que venzan sus propios temores e inseguridades. No, Cuquita, y si van a estar en un evento y tienen la posibilidad de meterlos en la conducción, que los lancen a la conducción. ¿Qué crees que hice con Cristal Silva? Cuando estaba acá, la metí a mi programa de radio, que no pudimos concretar esa idea, pero se le ofreció. Y por otro lado, me la llevé a eventos para que presentara a nivel estatal, premios, reconocimientos y demás, y se fuera desoxidando. Y mírenla ahora, hasta conductora de televisiones. Exacto, es que sí ayuda mucho todo eso. Mucho. Pero bueno, me acuerdo cuando le hice el ofrecimiento para el programa de radio, no, es que dice mi director estatal que no, que me va a preparar en otro lado. A ver, ¿quién te está ofreciendo programa en vivo? En una estación de radio muy prestigiosa, para que vengas todas las semanas a hacer un programa y estar acá. Pero bueno, de veras que es lo que te digo, esos egos, esas inseguridades, esas cosas, ay, cómo estorban. Entonces dices, ay, ¿saben qué? Ahí se ven. Hagan sus cosas por su cuenta. Sí, mejor. Pues sí. Ahí anda una de ofrecida de facilota queriendo solidarizarse con las causas y luego siempre no. Ya empezó esto. Ya empezó, vamos a ver a Miss Internacional, ¿no? Van a coronar. Maravillosa. Una vez las candidatas sean nombradas, realizarán su pasarela para elegir top al top 6 del Atención, certamen. porque una de ellas ha sido electa a través del voto por las redes sociales de Promociones Gloria. La más votada resultó ser justamente Vanessa Kraljevic, Miss Residentes Reino Unido, y al ser ella la actual Miss Bolivia Mundo, tenemos que pasar a la que le continúa en la votación. Y atención, ella es... Camila Navarrete, señorita Litoral. Camila Navarrete. La más votada a través de las redes sociales. Es señorita Litoral. Continuamos con el top 10. Vamos conociendo a las finalistas del certamen de belleza más importante del país. También entra en el top 10. Tin, tin. Tin, tin. Rubí Helera, Miss Chuquisaca. Yo le entendí la provincia. Entra también al top 10 del certamen. Bien. Jimena Beizaga, Miss La Paz. La siguiente en entrar al top 10 es Eugenia Revi, Miss Santa Cruz. ¿Y quién se une a este top 10? Es...
viene. Jessica Hauserman, Miss Llanos Tropicales. Llanos Tropicales. Le damos la bienvenida al Top 10 a Karenine Meiser, Miss Litoral. Litoral. Y ahora, quien ingresa al top 10 es... A la séptima. 1, 2, 3. Jessica Ortiz, Miss Cochabamba. Jessica Ortiz, Cochabamba. Ahora entra también al Top 10. Faltan 2, no, 3. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Jasmine Merlo, señorita Santa Cruz. La siguiente candidata en entrar a nuestro top 10 es... Faltan 2. ¿Quién es? Fabiana Álvarez, señorita La Paz. Y Falta la siguiente una. candidata en ingresar al Top 10 es... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, la última candidata en entrar al top 10 es... Caterine López, señorita Tarija. Y agradecemos la presencia del resto de las candidatas. Realmente todas han hecho un excelente trabajo desde el inicio de este concurso. Las candidatas ya tuvieron su entrevista con el jurado. Muy bien. Que fueron evaluadas individualmente durante toda la noche. Y el jurado ya eligió al top 6 de este certamen. Ah, ya está el top Presten 6. atención. Queremos hacer un agradecimiento especial, por Directamente supuesto, a al la top nueva 6. Santa Cruz, que ha acompañado el desarrollo de las actividades de nuestras candidatas. Por supuesto, la nueva Fíjate Santa qué Cruz, raro, más ¿verdad? que una ciudad. Sí. Todo un estilo de vida, una ciudad donde Ya hay se top fusiona 6, la ahorita tecnología entonces con vamos la a naturaleza. Una eliminar ciudad a 4 segura y inmediatamente. deportiva, donde se siente la modernidad. Disfruta de un nuevo estilo de vida, invirtiendo en los terrenos del condominio Singapur. Vive la innovación en la nueva Santa Cruz, ciudad inteligente. Y entonces, a ver, baile y baile la coconductora. A ver quién más quedó. A ver. Y atención, porque ahora nos audio. toca avanzar, Stephanie, al top 6 de este certamen. Qué nervios. Qué Top tarea 6. difícil la que tiene el jurado. Hay que explicar a la población cómo es que se va a desarrollar ahora. De Van a los ser top 10 3 y 3. saldrán 6 candidatas. Es 3 decir, para una el top corona. 6. Cada una de ellas responderá una pregunta del jurado, eligiendo un sobre al azar que ya, Dani, usted lo tiene Aquí en la mano. está, ya tenemos las preguntas del jurado, así que simplemente conocer a las próximas top 6 del certamen, se las nombra, se acercan inmediatamente acá para escoger su sobre. Perfecto, nos posicionamos más adelante para que cada una de las candidatas se vaya acercando a nosotros, elige un sobre, nos lo entrega, le vamos a leer la pregunta del jurado que le tocó y ustedes le hablarán a Bolivia y le responderán al jurado sus preguntas. Muy bien. Vamos a La- llamar al la top 6, primera. Dani. Top 6 del certamen. Atención, es...
Chuquisaca, Rubí Helera. Chuquisaca. Chuquisaca es la primera. Adelante, por favor. Y vamos a pedirle que escoja un sobre. Inmediatamente, en Para saber caliente. cuál va a ser su pregunta. Vamos con la primera. Le tocó la pregunta del jurado Rodrigo Massa. Rodrigo Massa pregunta: la migración de bolivianos al exterior sigue aumentando. ¿Qué acciones concretas crees que nos ayudarían a retener el talento joven en el país? Muy buenas noches, muchas gracias a todos por haber venido. Mi respuesta sería que se puedan hacer proyectos en los que se apoyen a los emprendimientos para que la gente pueda seguir creciendo económicamente y puedan generar fuentes laborales. Gracias, un aplauso Débil, por favor. buena la idea, pero Chuquisaca. débil, un poco ya se débil. encuentra en el top 6 del certamen. ¿Puede, por favor? Continuamos y seguimos conociendo a las candidatas que ingresan al top 6. ¿Quién Ella más? es Miss Santa Cruz, Eugenia Redín. Santa Cruz. Gracias, Eugenia. Por favor, si puedes elegir la pregunta de los sobres que quedan. A ver. Por favor, si se la puedes pasar a Stephanie. Pregunta Mariana García. ¿Cómo responderías a quienes dicen que el feminismo ya no es necesario en la humanidad? Muy buenas noches, público. Muy buenas noches, Bolivia. Creo yo que tenemos que tener muy presente que la lucha del feminismo no es una lucha para... La lucha del feminismo busca brindarle derechos a las mujeres, brindarle oportunidades a las mujeres, no busca una desigualdad, más bien busca una igualdad. Por eso mismo es que el feminismo es muy importante y va a seguir siendo importante ahora y sobre todo para nuestras futuras generaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Miss Santa Cruz. Más seguridad de la que hablamos. Atención, siguiente candidata que pierdan entra los al temores. top 6 es... ¿Dónde? ¿Cuál es la tercera? Señorita Tarija Caterine López. Tarija. Caterine López, por favor, si puede acercarse con nosotros y elegir el sobre para ver qué pregunta le va a tocar. A ver, ha escogido la pregunta de Carlos Rodríguez, que dice: vivimos en una era donde solo un video filtrado puede destruir la reputación de una persona en segundos. Si tú fueras víctima de una situación así, ¿cómo reaccionarías? ¿Y qué mensaje le das a quienes se esconden detrás de una pantalla para dañar la privacidad de otros? Gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Tarija. Es una buena candidata, que hay que checar el estilismo, lo hemos platicado. Considero que las personas que filtran videos privados de otras son unos cobardes. Y la persona afectada es realmente una persona valiente y luchadora por mostrarse. La que se debería de sentir avergonzada es aquella que causa daño. Hay que dejar de normalizar que la víctima es la que tiene que sentir vergüenza. El verdadero avergonzado tiene que ser aquel que causa daño. Gracias. Bien. Muchas gracias bien, por tu ahí respuesta, señorita. manejó buen contenido. Hay cosas que pulir, pero es una gran candidata. Entra al top 6 del certamen. Vamos por la cuarta.
Vamos a la mitad. La cuarta candidata en entrar al top 6 final del Miss Bolivia 2025. Fabiana Álvarez, señorita La Paz. La Paz. Por favor, Fabiana, si puedes escoger tu pregunta. Ok. Stephanie, por favor. Ay, es guapa. Vamos a ver qué tal responde. Janina Gómez pregunta: cada año reinas de belleza presentan causas que conmueven. ¿Cómo crees que tu proyecto social pueda generar un impacto y transformar el futuro de las nuevas generaciones en tu país y en el mundo? Muy buenas noches, Bolivia. Muchas gracias por la pregunta. Desde el 2016 vengo trabajando con mi organización Miradas Moonlight, porque creo que una reina de belleza tiene que servir a su país. Estoy acá luchando por diferentes causas. Niños con cáncer, pacientes renales, niños que viven en comunidades, llevando la voz de que los sueños sí se cumplen, porque una reina de belleza está para servir a su país. Muchas gracias. Muchas gracias por tu No respuesta. contestó lo que le preguntaron, pero contestó de corridito. Top 6 del certamen. Falta una más. Es... 1, 2, 3, 4. Ah, no, faltan 2. La número 5, la penúltima en ingresar al top 6, es Jessica Hauserman, Miss Llanos Tropicales. la gran favorita. Por favor, Jessica, si te puedes aproximar acá. Quedan 2 sobres. ¿Ok? La pregunta la realiza Mariel Arce y dice: la inteligencia artificial avanza rápidamente y plantea oportunidades, pero también riesgos éticos, además de laborales. ¿Cuál es tu opinión sobre su impacto en el futuro de la humanidad? Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Santa Cruz. Un abrazo hasta mi pueblo. Es ella. Creo que la inteligencia artificial vino para ayudarnos y que es buena si nosotros le damos un buen uso. La inteligencia artificial no tiene por qué dañarnos. Está aquí para ayudarnos. Muchas gracias. Gracias. Hay que gracias practicar con ella. Ha sido el problemita que ha tenido, que contesta muy rapidito, como que tiene miedo a estar con la palabra. Del certamen. Vamos por la última. Pero me gusta esa candidata, ¿eh? Está muy guapa, la verdad. Ella me gusta para que gane la corona de Miss Universe Bolivia. Señorita Litoral, Camila Navarrete. Litoral, Camila Navarrete. Pregunta, no hay nada más, así que es a lo la que queda. Por favor, Estefan. Pregunta Cecilia O'Connor. En un mundo marcado por conflictos armados y migraciones masivas, ¿cómo crees que una figura pública como tú pueda promover la paz y la empatía entre culturas? Con este medio, con esta plataforma de Ser Miss, podemos promover buenas causas, demostrando ejemplos, siendo una voz. Para mí, una herramienta muy grande para promover la empatía es la educación. La educación es el pilar de nuestra sociedad para establecer límites y para ser mejor persona, no hacer a los otros lo que no nos gustaría que nos hagan y ser cultos con nuestros propios pensamientos. Knowledge is power and education is the key. Muy bien, hablo inglés y aquí estoy. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a todas las Me gustó el recurso del cierre en inglés. Top 6. Este año, Promociones Gloria entregará el título de quien nos representará como Reina Hispanoamericana. Atención, es el mejor certamen hispano que se realiza orgullosamente en Bolivia. Hoy vamos a despedir con mucho orgullo y admiración a una mujer que inspiró, unió culturas y dejó huella en cada paso. Top del Reina Hispanoamericana 2025 y el top del Miss Supranational 2024.
La recibimos a ella, Estefanía Ibarra. Fuerte los aplausos. Muy linda la chica. Vamos a ver, déjenme a ver que no se escucha. Porque está todo lo que da la música. El vestido le queda grande, pero el vestido está mono. Pero sí el vestido le queda grande y los zapatos le quedan chicos. Ve el dedo así saliendo como... Sí. Fíjate, mira. Es una candidata guapa, fíjate que tiene muy buena pasarela. Me encantó esta chica, pero sí, ahorita no va. Como que todos se lo prestaron. Canal de la Belleza, Bolivia. ¿Vamos a una pausa o qué va a pasar? Sí. La pausa. La pausa, que tiene que ser la pausa de publicitaria. Oye, pues ya estoy confundido. Ya no sé si van a coronar a la que va a International o la que va a ir a Reina Hispanoamericana o la que va a Miss Universo. Ya no entendí. Ahorita comprendo por lo que dicen que en este instante, regresando de la pausa, van a mencionar a la que va a ir a Reina Hispanoamericana. Ahora, ha de ser de ese top 6, me quiero imaginar. Y luego ya vendrá la de Miss International. ¿Cuál luego viene? ¿La de Supra? Universe. Y luego Universe, y así como al último, la de Universe. Me quiero imaginar, porque, bueno, pues sí, todavía tienen. A ver, ¿cuáles han entregado? La Miss Grand, que pareció designación. ¿Designación? La de Miss World, que hubo un top 3 y eligieron a la chica, muy bonita. Y ahora pues bien, entonces fíjate, ¿no? La hacían que 4 coronas, pero no, porque entonces va también, ya van 2, y luego va Reina Hispanoamericana y Miss International, Supra, ya las 4 que a lo mejor pensaban que eran las que iban a dar, pero entonces ya van a ser 6 coronas las que entreguen. Ni Binibiñi ni Filipinas se atrevió a tanto. No, pero está bien. Está muy bien, chicos, me encanta que aprovechen los eventos. Por acá nos dice Blue Sky, señorita Tarija lo hizo bien. Por acá Ángel Dos Santos, según solo para Universo, las demás otro día, según quién pague más. Eso va a pasar, qué cosa. Haznos un reportaje, Ángel, por favor, al respecto. Soy _chico suave, que no gane una pelilacia, porque en Miss Universo solo van a aplaudir. Dice por acá, soy chico suave, que no gana una pelilacia, lo escribió 2 veces. Miss Llanos gana la corona principal de Miss Universo, sí, considero que así va a ser. Demasiado enredo todo, Global Miss. Este certamen, considerémoslo un ejercicio mental para todos nosotros. Es como meterte en un laberinto y no el del fauno. A ver, vamos a ver por acá qué más dice. Entonces, a diferencia de otros países, no veo aquí que mencionen nada de Miss Universe Bolivia. Sí, pues se supone que es la corona principal. Pero se supone que deben decir Miss Universe Bolivia. Ah, no, aquí es Miss Bolivia. Yo no sé qué acuerdos tendrá la señora con la organización, porque fue un oficio que se mandó a todos los directores nacionales para pedirle. A lo mejor dijo, agarro este oficio y ya saben qué hago con él, ¿verdad? Porque así es. Porque pues bueno, digo, cada quien se mueve como sea. Le acaban de confirmar la franquicia porque la publicaron los de Miss Universe. Y algo que estaba viendo dentro de los patrocinadores es que aparte de ser los organizadores del Miss Bolivia, también estaba viendo que tienen un salón Gloria. Entonces yo me imagino que fue el encargado también del arreglo de las candidatas. Ah, pues sí, seguramente. Todo en casa. Si se llama Gloria y demás cosas. Salón Gloria. Pues entonces imagínate que sea de la señora Gloria también. ¿Qué tal? Es que no existe escenario grande ahí está, para una mujer ahí que está cree Luciana. en sí misma. Yo sentía el apoyo de absolutamente todos los bolivianos. Y es lo que digo, y nuestra moneda tiene razón. La unión es la fuerza. Porque yo ahí no era Juliana, era Bolivia. ¡Bolivia! Muy guapa, muy bien. Al momento que escucho Bolivia ser llamada al top 30, el primer llamado que tuvimos, mi corazón latió de emoción. Y cuando paso adelante, agradecida por todo lo que se ha logrado, lo primero que veo es la cámara donde sé que estaban los millones de corazones bolivianos mirándome y que estaban, al igual que yo, vibrando con ese momento. Es por eso que me nace en ese momento
poner la mano al corazón, apuntarlos a todos y volver a ponerle la mano al corazón. Porque yo sé que todo lo logré gracias a todos los bolivianos que estuvimos unidos y que fueron parte de ese gran éxito. Siento que el haberme dejado ser, yo, Juliana, quien era siempre con mis ocurrencias, con mis ideas, con mis pasiones, con mis virtudes, siempre creyendo y teniendo un criterio propio, que es algo que también me caracteriza mucho, es lo que me ha llevado lejos. Cuando yo logro llegar al top 12, realmente yo sentía una seguridad en mí, mas no cargaba una expectativa ni mía ni ajena, sino era la fuerza mía que me movía a seguir logrando grandes cosas y dejando que las cosas sean como tienen que ser. El Miss Universo me dejó un corazón mucho más grande, me dejó un orgullo muy grande de ser boliviana y me dejó también más ganas de seguir alcanzando grandes cosas por mi país, por mí misma, por todas las mujeres. Me dejó mucha seguridad de que Bolivia puede lograr grandes cosas si nosotros creemos en nosotros mismos. Un mensaje a cada una de las candidatas que hoy está luchando por este hermoso sueño de ser Miss Bolivia Universo. El mensaje que les puedo dar a ellas, a la ganadora, es que sean luz, pero que también sean raíz. Y que no se pierdan en la perfección, sino que cada una busque brillar desde la esencia de sí misma, que es lo que las va a permitir alcanzar grandes escenarios, grandes lugares, grandes posibilidades. Y que abracen la banda que llevan con todo el orgullo, porque eso es lo que nos va a permitir siempre llegar lejos. Abrazar y amar lo que estamos representando. Muy bella candidata, me encanta, Lucía. Me hubiera encantado ir al aeropuerto por ella, pero pues... También con este emotivo momento y queremos invitar a quien nos hizo vibrar en el Miss Universo 2024, Juliana Barrientos. Fuerte los aplausos. Juliana, le digo Luciana, Juliana. Oye, pues un vestido bonito, me gusta. Digo, no sé, se ve impactante. Combina con la corona, las plumas rojas que trae. Digo, para salida de reina, entrega de corona, me parece bien. Es show, sabemos. Sí, mira pues qué sí. bonito cambio de luces tiene el escenario. Juega mucho con toda la iluminación y las proyecciones que tiene. Lo están haciendo muy bien. Me gusta, muy bien. Sí, está muy guapa, la verdad. Me encanta. Muy guapa, muy, muy guapa. La corona también me gusta, es distinta, es muy el estilo del taller de orfebrería con el que trabaja Miss Universe. Promociones Gloria. Donde sin duda seguirás brillando. Tu familia siempre. Promociones Gloria. Querida Juliana, te invito a que te pongas de mi lado. Te dejamos el micrófono para que le hables a tu país. Adelante, por favor. Muy buenas noches, Bolivia. Hoy concluyo una etapa que marcó mi vida y me despido de un título que llevaré por siempre en mi corazón. Me despido con un corazón lleno, agradecido, pero sobre todo orgullosa de ser boliviana. Mujeres, recuerden esto siempre, que cuando ustedes creen en ustedes mismas, ningún escenario les quedará grande, porque pueden con todo y las bolivianas podemos con todo. Y para todas esas personas que al igual que yo en algún momento sintieron que ya no podían más, recuerden que no hay nada más fuerte que alguien que se recupera después de romperse, porque lo que se reconstruye renace con más distinto, fuerza. renace desde la verdad. A todos esos jóvenes, mujeres y grandes soñadores, lo que parece imposible también se logra. ¿Saben qué es lo único que hay que hacer? Atreverse. Finalmente quiero dar las gracias a Dios, a mis padres, a mi familia, a todo mi equipo, a toda la organización, a todos los que fueron parte de este sueño y a mi gran amor Octavio. Gracias por siempre estar. Y gracias a todos los bolivianos por haberme abrazado, haberme apoyado. Este sueño fue nuestro y todo lo que se viene siempre lo será.
Con todo el amor del mundo, Juliana Barrientos, su Miss Bolivia Universo 2024. ¡Bravo! Muy bien. Muchísimas gracias, querida Juliana. Qué emotivas palabras. Ser Miss Bolivia Universo es un trabajo que conlleva mucho trabajo y responsabilidad. Deben ser conscientes que se debe cumplir con los requerimientos de Promociones Gloria y trabajar en conjunto para poder llegar muy lejos. La corona es trabajo, es responsabilidad social, representa valores y principios, ética y moral. Llegan las candidatas. Atención, ahora sí. Está ingresando el top 6 de las candidatas nuevamente a nuestro escenario principal, porque es momento de hacer un anuncio importante. Vamos a continuación a conocer quién nos representará en el Reina Hispanoamericana. Van a dar el Reina Hispanoamericana ahorita. 26. Reina Hispanoamericana Vamos a ver quién es la próxima ya inmediatamente. Reina Hispanoamericana Bolivia 2026. ¿Quién es? Señorita Litoral Camila Navarrete. Muy bien, Camila Navarrete. Entrega corona Estefanía Ibarra. De Litoral. Pues va a ser la anfitriona en la próxima edición de Reina Hispanoamericana. Ahí está. ¿De dónde ponen los pasadores? ¿Qué tendrá que estructurar? Es que la agarre, atención, claro. Está chueca. Vamos a nombrar a la cuarta finalista del certamen. Cuarta finalista. Ella es... La cuarta Señorita finalista. La Paz, Fabiana Álvarez. Cuarto lugar. La cuarta finalista. La tercera finalista del Miss Bolivia es... Tercera. ¿Quién es la tercera? Miss Santa Cruz, Eugenia Redín. Ahí está. Tercer lugar. Y se trabó en la respuesta. Ahí está. Segundo lugar. Segunda finalista. La segunda finalista del Miss Bolivia es... ¿Quién es ella? Señorita Tarija Caterine López. Tarija. Está, evidentemente gana ya los tropicales. Y ahora obviamente sí, el momento más importante de esta noche. Atención. Primera finalista. Las tenemos a ellas. Dos candidatas. Hoy conoceremos nuestra máxima representante de la belleza boliviana. Ya tenemos claro quién gana. A menos que haya una sorpresísima. Miss Bolivia Universo es... ¿Quién es? ¡Qué nervio! La ganadora van a decir. Jessica Ucega de Llanos Tropicales. ¿Será? Jessica La chica de Chuquisaca, Rubí Elena, ella es la primera finalista. ¡Los tropicales! ¡Qué sorpresa!
es. Qué bueno que aquí empezó a fallar la señal otra vez porque pues ya nos enteramos. Ya nos enteramos. Universo Bolivia 2025. Por tanto, la primer finalista del Miss Bolivia es Rubí Helera. Miss Chuquisaca. Rubí Helera. Así está, de Chuquisaca. De la ganadora ya tenemos Miss Universe Bolivia, chicos, que es, voy a quitar el audio, ya tenemos a la ganadora, es Llanos Tropicales, Jessica, tiene un apellido muy internacional, a ver, según yo le había puesto Ucega, pero no es apellido así. Así es de que, chicos, bueno, pues ya tenemos nueva reina boliviana. ¡Fraude! Dice por acá Johan Mérida, qué barbaridad. Jacqueline Vidango dice, fraude, más grande que Evo Morales, la chuquisqueña es más bonita. Ya empezó acá la guerra civil. ¡Qué horror la primera finalista! Dice Catalina G, que obviamente le va a la que ganó. Fraude, Androide 17. Tramoya, dice Star Yes. Acá están todo lo que dan. Buena elección, dice Marcelo Ibarreche. Ella era la indicada, lo sabíamos desde el principio. Chicos, que se prepare más la primera finalista y puede llegar a tener la corona el año que entra para las siguientes ediciones del Miss Universe. O que le den la de Reina Hispanoamericana o algo más adelante. Por acá nos dice, ¿pero qué pasó? Nos dice Jackie GC por acá. Pero si ni siquiera respondió bien, hay que trabajar con ella un poquito eso. Fraude, dice Jacqueline Vidangos, más grande que Morales. Fraude, nos comenta por acá. Por acá se trabó, pero lo bueno que alcanzamos a escuchar lo que estaba pasando por ahí. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? La transmisión también la cortaron inmediatamente. Dice aquí, Chuquisaca era mejor, tiene más presencia. Catalina G dice, la primera finalista fue un horror en la respuesta de ser. Fraude, comenta Gigi, nadie la convence de lo contrario. Me gusta, sí, dice Pikachu. Camilo Muñoz dice, hola, saludos desde Colombia, abrazos. Camilo, saludos y abrazos. Por acá dice Daniel, el top 2 me dio vibes al Miss Universe del 2015, Pia y Ari. Bueno, ahorita a lo mejor corrigen y le dan la corona a la otra chica y ya sería las super vibes. Por acá dice Gigi, fraude, le robaron a señorita La Paz. Un fraude total, dice Esther Choque. Natalia Alejandra Vaca Chacón, la señorita La Paz estaba mejor. Jorge 11 dice, es la más bella, la verdad. La chica es bella, dice Michelle Andrés. Fíjate que a mí me parece que sí. ¡Fraude! Le robaron a la señorita La Paz, vuelve a escribir Gigi. Melissa X dice, es bella, qué bueno. Sí, a mí me parece que tienen una muy buena reina boliviana para el Miss Universe. Jorge Miguel Vaca Mendoza, hay que prepararla, ¿eh? Hay que pulir detalles con la chica, pero es buena candidata. Cuquita, yo voy todos los años al Reina Hispanoamericana. Hay posibilidad de que el año hagamos un live desde adentro del certamen, con todo gusto, con todo gusto. Claro que sí, en algún momento nos encontraremos por allá, porque le traigo muchas ganas al certamen. Tengo muchas ganas de ir presencialmente a Bolivia, estar en el certamen con mi Marco Antonio y con el equipo de producción de Coronas de la Belleza. Y si quiere ir Jorge Portillo, estaría increíble. Nos vamos, Jorge. Estaría maravilloso. Me encantan los lugares que hemos visto el día de hoy, que me motivan a querer ir con mucho más ganas. Misión cumplida de Promociones Gloria, dándole promoción gloriosa a Bolivia, a Santa Cruz. Yo quiero ir a conocer a Neftalí, yo tengo ganas de ir a conocer al alcalde de Porongo. Y si ya no está en funciones, pues no importa, lo invitamos a desayunar. ¿Y la que habla inglés va a ir a hablar inglés con Neftalí? Sí, va a ir a hablar bastante inglés. Ay, Andrés dice, manda a la que respondió en inglés al Reina Hispanoamericana para que vean, para que sea traductora de todas las que no hablen, aunque sea el Reina Hispanoamericana. Lalo Banda dice, se veía venir, era la mejor desde el principio, me gusta que el programa fue fluido y rapidito, claro. La que se entretenía maquillándose ya no la coronaban, esto fue rapidito, me gustó mucho. El concurso y ágil. A lo que va, a lo que te truje chencha, decimos en México. Catalina G, primera finalista con semejante respuesta.
No había más para dónde, dice Jorge Montero, yo así lo considero. Hay que preparar a varias del top 6, incluso del top 10, para que puedan triunfar más adelante, pero sí están muy carentes de una buena elocuencia, de una buena expresión verbal, de proyección escénica. Sí, chicos, hay que trabajar con ellas de manera muy puntual, con la gran mayoría. Miguel Andrés dice, tiene mucha actitud, sí, así es. Jorge Miguel Vaca Mendoza nos dice, así ya habíamos leído este texto. Vanessa dice, felicidades, mis llanos, felicidades. Eder Lozano nos comenta, ya iban a cortar la luz, por eso tan apurados, les acababa de llegar el recibo que no han pagado. Dice acá, Melissa Equise, me gusta, es bella, a mí también me gusta, pero sin embargo Gigi, que sigue con el hígado deshecho, comenta, fraude, le robaron a señorita La Paz, además respondió mejor, agarra la chancla, Gigi, aviéntasela a la televisión inmediatamente. Por acá nos dice Omar Olaya Castro, oh my God, esa Yana está linda, pero su wifi va lento, y esos hombros me dan freak. Total, ¿cuántas cosas vieron que yo no vi? Por acá dice Lalo Banda, se veía venir, era la mejor desde el principio, me gusta que el programa se fue fluido y rápido también, nos vuelve a decir Lalo Banda. Héctor Santucci, la que ganó está perfecta, desde que la vi al principio, vi que era front runner up, sí, front runner. Melissa X se dice, es bella, Gigi, con la chancla en la mano a estas alturas ya. Grita, fraude, le robaron a la señorita La Paz. ¡Ay! No sé qué dice por acá. Kevin Danilo Díaz nos comenta, con Chuquisaca habrían trabajado mejor su oratoria, pero PG, Promociones Gloria y su regionalismo. Global Miss B dice, toda una mamarrachada, todo era un arroz con mango. Global. Reinaldo Colque dice, tramoya. Muy bien, felicidades, Jessica, dice Alejita Ross. Por acá Denise Araúzi nos dice, ganó la menos fea. Y soy de Bolivia, esos concursos son un chiste. Bellísima, dice Isabel Hurtado, para que vean la diferencia de apreciaciones y de comentarios. Por acá sigue Gigi. Bueno, Gigi, agarra la chancla, por favor. Me urge que le des un chanclazo a la tele. La Rompecatres 4K dice, ningún chile nos embona, Cuquita. ¿Segura, Rompecatres? ¿Segura? Yo siento que sí. Por acá dice, Android 17 no sabe inglés, llanos tropicales. Pues, hi, how are you? Fine, thank you. Que se aprenda 2 o 3 frases en tailandés y puede ser que vaya. Le voy a pasar el dato acá de la traductora mexicana. Acá, que ya ven que tenemos una muy buena. Por acá dice Celia Vázquez, era Vanessa. Juan Vela Esquivel dice, fraude, le robaron a mis residentes de Reino Unido. Vanessa comenta, mi favorita era Vane, pero mis llanos se lo merece. Por acá dice, y hay Andrés, manda a la que respondió en inglés al Reina Hispanoamericana y se muere de la risa. Bella, wow, dice Roger Rivera. Hernán López dice, extrañamos a Camila Sanabria, ¿quién es? Miss BU 2022. ¿Mis quién? Miss Bolivia Universo 2022, la extraña. Escríbele algo, por favor. Jorge Miguel nos comenta lo del certamen. Sí, lo vamos a hacer con todo gusto. Escríbanme un mensaje, luego, escribe un mensaje directo en Instagram para que quedemos, para que coordinemos. Jackie GC dice, la señal es tan mala que no vi bien sus caras, así que no sé si está bella, se veía borroso. Ya al final la pudimos apreciar y sí está guapetona. Esther Choque dice, Vanessa merecía ser la Miss Universo. Fraude, otra vez con la chancla en la mano, nos dice Gigi. Fernando, me encantó. Ya verán que las bolivianas evolucionan y clasifican. La Che Sama dice, era Miss Chuquisaca. Por acá dice, Vía, dudo que la preparen conociendo a Promociones Gloria. Dice acá Lalo Banda, los bolivianos están como la Portillo cuando ganó Fer Beltrán, muy enardecidos. Hola, princesa, ¿cómo estás? Hola, muchos besos, hermosa. Besos. Besos de Ernesto Guevara, nos dice Cuquita, el 19 de julio es el Miss Universo Costa Rica, ojalá lo puedas transmitir. Este año hay muy buenas candidatas, con todo gusto el 19 de julio, ahí vamos a estar transmitiendo esta final. Recuérdenmelo, por favor, recuérdenmelo para que lo podamos agendar ya menos, ¿verdad? Pues es el 19 de julio. ¿Cuál concurso? Sí, el de Miss Universe Costa Rica. Pura vida. Hay que verlo.
Sacan candidatas luego muy guapas. Ángel Noé Ayala Machado dice, la mejor respuesta fue mi litoral, que enviaran al Reina Hispanoamericana. Beso grande, Cuquita, saludos desde Montevideo, Uruguay. Ángel, muchos besos. Gracias por tu saludo, te lo devuelvo con mucho cariño. Y Jorge Portillo también. También. Soy guión bajo chico suave, dice, ganó la que tenía que ganar. Por acá nos comenta Natalia Alejandra Vaca Chacón. Muy buena transmisión y comentarios. Que tengan un buen descanso. Gracias igualmente, mi querida Natalie. Lalo. Acá es que de veras que Pikachu es. ¿A poco no es genial nuestro Lalo? Nuestro Lalo Banda. Said Borguanos dice: ya sabíamos quién ganaría. Ella era la mejor. Y acá nos vuelve a decir ahí Menderes, mandan a la que responde en inglés a reina hispanoamericana. Bueno, la quieren muy reina hispanoamericana, angloparlante. Vanessa dice, felicidades Jessica, mis llanos, cuídense esos hombros, los pone tiesos, se nota mucho, le pueden restar, dice Omar Olaya Castro. Vamos a ver esto de los hombros. Manda la que respondió en inglés, sigue acá la obsesión. No había más, ganó la que tenía que ganar, dice Ana Olinda Romero Vargas. Por acá Vía nos dice, yo vivo cerca de Promociones Gloria, las veo a las candidatas cuando llegan a Reina Hispanoamericana. Oye, pues entonces Vía, conviértete en corresponsal para la edición del año que entra, si es que no vamos, para que nos tengas por ahí tomas inéditas. Cuquita en el Salar, totalmente, me voy a llevar un guiso, insípido, para aprovechar que estoy ahí, miren, ya que quede perfecto, pero de que quiero conocer el Salar, quiero, y tomarme unas fotos divinas tirada en traje de baño. Ah, no, ahí no es en traje de baño, ¿verdad? Bueno, por acá dice Vanessa, felicidades Jessica, mis llanos. Jacqueline Vidangos, señorita La Paz, segura de sí misma. Desastre hacen. Por acá Jorge 11 dice, ojalá se prepare fuera del país, la chica es bella. Esperemos que mejore su inglés, Jessica, dice Said Borgúa. Ganó la menos fea, dice Panadoc. Por acá nos dice Viajera que va, risas y risas y risas. Ay, Andrés, Cuquita en el Salar de Uyuni y en Porongo, claro. Pero bueno, si voy, no voy a ir a estar ahí en un restaurante, nada más de Santa Cruz. A pasear se ha dicho. Juan Vélez Esquivel dice, fraude, le quitaron la corona a mis residentes de Reino Unido. Bueno, pero va a ir al Miss World para el año que entra. Androide 17 dice, no sabe inglés mis llanos tropicales, el tiempo es corto, no lo va a lograr. Felicidades Jessica, mis llanos, dice Vanessa por acá. Denise Araúzi, todas feas, ninguna merece representar a Bolivia, todas feas. Por acá Juan Carlos Flores dice, la Miss Santa Cruz no gana hace más de 4 años en Miss Bolivia. Día dice, ay, sus sarcanos me matan, es que Promociones Gloria y sus regionalismos. Omar Olaya Castro dice, sus hombros tiesos, aquí ya se me están poniendo tiesos los míos del estrés de que no vi eso. Alan Omar Mayares dice, coronaron a la que va al Miss Internacional. No, yo creo que la estarán yo creo que las van a coronar fuera del, o sea, ya en la rueda de prensa. Sí. Dice acá, la de Reina Hispanoamericana tenía que ser Miss International, dice Calino. Promociones Gloria no le sabe, o más bien nosotros no le sabemos a los intereses de Promociones Gloria, chicos. Es evidente, es normal. Vanessa dice, felicidades Jessica, mis llanos. Ángel Noa Ayala Machado dice, la mejor candidata del concurso va rumbo al Miss Mundo. Said Borgúa no coronaron a la Miss Internacional. No, ya estábamos platicando de eso. Miss Bolivia hizo el segundo, lo que Miss Perú hizo en 4. No entiendo. En 2. Miss Bolivia hizo en 2 horas, lo que Miss Perú hizo en 4. Por acá dice Maribel Escalante. Este año muchas representantes hablan inglés. Cuquita, dice Maribel Escalante. Ay, mira, pues qué bien. Y dicen que la que ganó no lo habla. Juan Vélez Esquivel. Fraude, le quitaron la corona a mi residente Reino Unido. Sigue la lamentación. Vanessa merecía ser la Miss Universo. Ser la Miss Universo, dice Esther Choque. Por acá, fraude, le quitaron la corona a residentes unidos. Y vámonos por acá a otros comentarios en donde nos dicen, todas nada que ver, mi reina nomás merece ser la mejor. Michelle Andrés, esa mujer sí sabe hablar inglés, en un live lo dijo, no habla muy bien, pero tiene inglés intermedio. Así es de que tienen una buena candidata. Diría Jorge, no veía ninguna Miss Universo, pero ella era la más rescatable, comenta Pikachu. Vanessa era Miss Universo, dice Roberto Cuata Vargas. Por acá Eduardo Sugar dice, les cuento un chisme. A ver. Esto es periodismo.
Acaban de anunciar que Jessica Newton ya no enviará más candidatos al Miss Supranational. Renunció a la franquicia, no enviará la Newton más candidatos. Noticia de último minuto. Oye, pues habrá que ver, Eduardo Andarguendero, ¿no? Porque no hemos sabido nada. Ya nos iremos enterando. Por acá nos dice Fernando Triana. Cuquita, gracias por la transmisión. La pasamos chévere. Saludos a Portillo, abrazos. Fernando, muchísimas gracias. Cuquita, gracias por la transmisión, la pasamos increíble, gracias. Espérense a que lancemos el Miss Porongo Universal Viajera, no esperaba menos. Viajera mueve sus influencias para que Mexicana Universal tenga sede en Porongo. Pero bueno, por supuesto, te lo tomarían la palabra inmediatamente. Mexicana Universal en Porongo, sería algo inédito, único y apoteósico. Así es, que habla con Neftalí, convéncelo, tú sabes cómo. Lo que tengas que hacer. Arrodíllatele tú sabes lo que tienes que hacer. Así es que bueno. Jorge 11 dice, ya dejen de quejarse, Vanessa ni siquiera dio un buen mensaje aprendido. Por acá nos comenta Marshall, me preocupa un poco. Juliana dejó la vara muy alto para Bolivia el año pasado y los llenó de orgullo. Vamos a ver que se trabaje para que esta chica repita o mejore la odisea. Miss Universe Bolivia sí sabe inglés. Fabián Fernández dice, mi reina, la más hermosa, mucha huevada estas modelos. ¿Qué cosa? Roberto Cuat Vargas nos dice, ¿quién crees que debió ganar el Miss Universo Bolivia? Pues se veía que esta chica era la que era. Viajera que va, dice, Neftalí ya está convenciendo a la Jones. ¡Qué rápida, Viajera! Ahora sí que estuviste más veloz en la oratoria o en el uso de la palabra, no de la palabra, sino de la boca, con Neftalí. Creemos. Oye, la Viajera que va fue mucho más rápida que la Rompecatres. Pero Rompecatres ya han destrozado más que tú, te están ganando. Francisco Franco dice, la Newton sabe lo que hace, estoy seguro, sabe por qué la elección de esta chica, la Newton. Jenny Cruz Méndez dice, ojalá la nueva Miss Bolivia se prepare como lo hizo Juliana Barrientos y Vanessa H. Oigan, ya, se refiere a la chica que ganó de la comunidad de Estados Unidos. Vía dice, Porongo es boquita de todos y vayan y coman sonso, que es la comida, no sonsos. Va a venir Nahuada Porongo. Ay, me encantan tus relaciones públicas, mi queridísima viajera que va. Jocelyn JP dice, Miss Chuquisaca estaba más bonita. Lástima que no estuvo muy presente en el concurso. Estuvo buena la transmisión, pero el concurso muy raro, no me gustó. Y estuvo bonita, Pablo, la escenografía me gustó. La dirección de cámaras en general también me agradó. Así que hicieron un buen esfuerzo. Marshall. Es lo único que podemos criticar. Sí, la señal, más bien, la señal. Marshall nos dice, primicia. Se dice que Neftalí está en negociación con Telemundo. Uy. Entonces se vienen muchos argüendes. Jorge Portillo, muchísimas gracias. 2 horas y media de transmisión. Agradezco mucho tu apoyo, tu presencia, tus comentarios, tu energía, todo. Así es de que, pues muchas gracias de nueva cuenta y nos vemos muy pronto. Mañana domingo. A ver, ¿cómo está el calendario? Mañana domingo hay... Cuquita. ¿Cómo está la agenda para mañana? Mañana, a ver, aparte de lo que hay, déjenme ver mañana. Mañana, fíjense, que me habían dicho que me iban a dar datos para una entrevista con una candidata, pues hasta la fecha no sé ni quién es, por lo tanto ni material preparado hay de ella. Pero, por acá, mañana me habían pedido también que entrevistara a Setare Katibi. ¿Quién es ella? Es una chica muy resiliente que ha estado participando en Estados Unidos en certámenes de belleza y queda siempre de finalista, primera, segunda, por ahí. Y la chica es emprendedora, tiene negocios, la chica es luchona, tiene 39 años y fue Miss Fort Lauderdale esta ocasión para llevarse el título de Miss Florida USA y quedó de primera finalista. Mañana nos va a platicar detalles, vamos a estar cuadrando en una breve entrevista, ella necesita que sea de 30 minutos nada más, la entrevista la haremos en ese tiempo y estaremos platicando, pero entonces vamos a ver mañana por la mañana qué tanto puedo preparar de material para que comentemos los ecos, qué les parece del Miss Supra y del Mr. Supra. Estaría increíble, le voy a mandar mensajito a Mau y a Angie, a ver si nos pueden acompañar, si gustan estar por ahí, si tienen tiempo, si pueden, si disponen de un lugar, a lo mejor ya van a andar viajando desde mañana por Polonia, ya que andan por allá, pero el mensajito se mandará desde ahorita
que acabemos la transmisión para ver qué nos responden mañana temprano y ojalá los podamos tener. Y si no, nos juntamos, acá ya saben, mis chambelanes de la belleza disponibles para, junto con ustedes, comentar. Ecos, ¿qué pasó? Porque nos vamos a conectar con unos chicos mexicanos que están allá, que fueron al certamen, y nos van a platicar qué vieron, qué no vieron, nos van a compartir videos que tienen ellos y podemos hacer una muy buena reseña de lo que pasó y cómo se vivió presencialmente y en redes, como lo hicimos desde acá, el Miss y Mr. Supranational 2025. ¿Les parece? Perfecto, nos parece. Mañana les aviso a qué hora, mañana estaremos publicando, o a lo mejor al ratito ya estaremos publicando ya estos datos al respecto. Así que hasta mañana, chicos, nos vemos, un gusto. Jorge, muchas gracias. Cuquita, muchas gracias por la invitación, como siempre, y un saludo a todos. Y como siempre, les dejo por ahora, y hasta mañana, mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Hasta mañana, felicidades Bolivia por sus nuevas reinas. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir, de veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.